Solemos asociar la geopolítica a cuestiones actuales o del pasado reciente, pero muchos momentos de la historia también pueden explicarse a través de la geopolítica. El nacimiento de Estados Unidos es claramente uno de ellos. Normalmente se nos ha contado este momento como una épica lucha por la libertad de un pueblo oprimido. Sin embargo, en esa idea se nos quedan fuera muchas ideas importantes: los intereses económicos, el apoyo de potencias extranjeras y también las luchas de poder de las distintas facciones. Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la geopolítica de la independencia de Estados Unidos. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para hablar de este tema, nada más y nada menos que un 4 de julio, que también es un poco la idea de este episodio, están aquí Blas Moreno. ¿Qué tal, Blas? Hola, Fer. Pues un pelín alérgico, tengo que advertir. O sea que si me escucháis moquear un poco o toser, pues es que tengo la alergia estacional que me está matando. Nada, día de Kleenex. Y Eduardo Saldaña, ¿qué tal, Eduardo? Pues muy bien, Fernando. Madre mía, ha sonado como si esta te semana quisieses estoy morir. cansado, tío, ¿eh? O sea, esta semana... Ha sonado fingido. Los oyentes sí no lo ven, pero están siendo... De mucha tralla. Que Bueno, no sé qué está pasando antes del verano, ¿eh? Todo el mundo... Hay como mucho pico de trabajo. La gente se enamora en la primavera. Ya, sí, puede ser. y aquí siempre hay trabajo en cosas internacionales. No, sí, esto... No va con el curso político. Bueno, antes de arrancar con el tema de hoy, vamos con una cosa importante, porque como muchos de quienes escucháis No es el fin del mundo, lo hacéis en la carretera y más ahora en verano con tantas vacaciones, me dais bastante envidia, que sepáis que del 17 de junio al 2 de septiembre BP va a sortear experiencias únicas para todos los amantes del motor. Porque para BP todos somos VIP, que es con B, una BP Important Person. Por cada 30 litros de carburante que repostes, podrás ganar un viaje para 4 personas a Abu Dhabi para disfrutar del gran premio final de la temporada. Y además, si eliges repostar BP Ultimate, que tiene tecnología Active, tendrás el doble de posibilidades de irte a Emiratos Árabes. Pero es que además, también BP regala 4.500 cupones de carburante de hasta 100 euros, así que si eres más de 2 ruedas que de 4, entre todos los participantes, pues también sortea una experiencia motera VIP, esta vez con V, en la final de Valencia. Pero bueno, recuerda que también puede ser VIP con B, con BP. Esto es No es el fin del mundo. Y tras esta maravillosa promoción, vamos un poco al meollo del tema. Ya hemos avanzado un poco, que es el 4 de julio, que es también una fecha icónica en Estados Unidos, pero Una fecha muy hortera, ¿eh? El 4 de julio. bueno, le han dedicado películas y todo, la de Tom Cruise. Nacido el 4 ¿Es verdad? de julio. Es verdad. Y también está Independence Day, ¿no? También es otra Sí, del 4 de es verdad. julio. Hoy- Hay varias. Hoy va a haber Estados mucha Unidos americanada. gana a los alienígenas Sí. el día de la independencia de Estados Unidos. También de Salva al universo, a la Tierra. Primero contra Reino Unido y luego contra los marcianos, ¿no? Claro. Esa es la línea Claro. narrativa. Hoy creo que vamos a recomendar muchas horteradas, pero creo que esas horteradas nos van a ayudar mucho a entender el tema de hoy y A por mí me cómo pasó está contado. que promocionando el Capi busqué en X GIFs 4th of July y todo eran unas mierdas, pero horteras de cojones. Y dices, ¿qué demonios es esto, por favor? Pues sí, ese horterismo está presente hoy, pero bueno, hay motivos más allá de que hoy sea 4 de julio. ¿Por qué le vamos a dedicar un episodio precisamente a la independencia de Estados Unidos? Bueno, para empezar, Fer, lo que tú decías a nivel geopolítico es muy interesante y yendo al detalle, este momento es un momento determinante en el cambio de época hacia la época contemporánea. Siempre decimos Sí. que es la Revolución Francesa lo que marca el cambio de era, pero en realidad todo esto se está cociendo desde un poco antes, ¿no? Si la independencia de Estados Unidos no se entiende, por ejemplo, como decía, la Revolución Francesa, ni tampoco la independencia de toda la América española, que también vendrá un poco después. Y como hemos visto en los últimos episodios en los últimos y en casi todos los episodios de No es el Los fin del 100 mundo, y pico últimos episodios. la historia de Estados Unidos, que es la gran potencia global de los últimos años, tiene un impacto en todo el mundo en muchos momentos de la historia, ¿no? Además, también lo que pasó en esas décadas crea toda la arquitectura legal y de filosofía política que ha existido hasta hoy todavía en Estados Unidos, cosas que vemos todavía hoy en el país. Vienen en buena medida Explican, de claro. aquel momento, aparte del rollo hortera que decía antes Eduardo, ¿no? Quién sabe, por ejemplo, si el trumpismo puede ser un punto de inflexión en ese sentido. Pero entendiendo cómo y por qué se produce la independencia de Estados Unidos, también se entiende muy bien Estados Unidos actual, Sí. desde la parte intervencionista a nivel internacional y también, por ejemplo, a cierta parte del trumpismo, ¿no? Que también bebe de alguna forma de aquella época. Y además este episodio también es para separar el grano de la paja. Esto es importante. Porque si hay momentos muy mitificados en la historia, uno es sin ninguna duda de los que más es la independencia de Estados Unidos, que como tú decías, ¿no? Pues esa épica, ¿no?, de la independencia, que luego no es tan así como... Nunca ganamos a los marcianos. Exactamente, El 4 de julio. siempre hay más matices de lo que parece, ¿no? De lo que cuentan las películas. El relato nacionalista que han construido alrededor de esa independencia está totalmente distorsionado y además orientado
hacía una lectura muy concreta que les ponía a ellos como los buenos Claro. y el enemigo como los malos, ¿no? Y este episodio no es tanto para contar qué ocurrió aquel 4 de julio y en torno a esa fecha, sino para entender cómo y por qué ocurren tales cosas y ver que el mito nacional estadounidense nos lo han vendido un poco alejado de la realidad, por así decir. Sí, esta idea me parece interesante. De hecho, ya llevamos algunos episodios intentando contarlo así. Ha pasado, por ejemplo, con el de la historia de Rusia, el de la influencia de Lenin, o hace poco el de Tiananmen. Intentar un poco ver desde otra perspectiva esos momentos históricos y qué influencia dejaron para el mundo, ¿no? Sabiendo esto, ¿qué factores o elementos podemos decir que son fundamentales dentro de esta geopolítica de la independencia de Estados Unidos? Pues te voy a dar, Fer, tres elementos en torno a los que gira la geopolítica de ese momento y te diría que incluso hoy siguen bastante presentes, que son el autogobierno, la tierra y la religión. Que es verdad que parece un eslogan de un partido regionalista conservador del siglo XIX, pero... Dios, patria y rey, pues aquí autogobierno, tierra y religión. Sí, pero al final son las cosas que vertebran las dinámicas políticas, sociales y económicas en lo que hoy es Estados Unidos entre 1600 y como mínimo el siglo XX. O sea, 300 años donde el autogobierno, la tierra y la religión se convirtieron en elementos claves de ese Estado que se estaba conformando todavía, ¿no? Pero en toda esta historia hay también factores internacionales, que es la clave, yo creo que del episodio, sobre todo de ver cómo esa independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos siempre se cuenta como si fuese sus propios asuntos, que se van un poco de madre, ajenos a lo que pasa en el resto del mundo. Son ellos los que se liberan del poder opresor. Pero esto no es tanto así. O sea, tanto en las décadas anteriores a la independencia como en las posteriores, las dinámicas internacionales son fundamentales para explicar y comprender por qué sucede una cosa y sucedió también la otra. Claro, este va a ser un viaje en el tiempo un poco largo, porque al final tenemos que abarcar muchos momentos de la historia, tanto de Estados Unidos como de la época previa. Pero bueno, es interesante empezar en algún punto. ¿Dónde y cuándo podemos empezar a hablar un poco de esta independencia, de esta geopolítica de la independencia de Estados Unidos? Bueno, empecemos con el origen de Estados Unidos, que se suele situar en torno al año 1620, que es el año en el que llegan los colonos puritanos a Massachusetts, a bordo de aquel famoso barco Mayflower. Establecen una colonia que se llama Plymouth. No sé si Plymouth o Plymouth. Aquí siempre... Plymouth, ¿no? No, es que no somos de allí, no tenemos el acento... Y no somos puritanos del siglo XVII. No somos puritanos del siglo XVII. Y hay otro Plymouth o Plymouth en Reino Unido y no sé cuál es cuál. Que me perdonen los oyentes. De hecho, creo que tienen como una réplica del barco o algo así. Ser. Bueno. Es que lo que tú decías, la épica de la... Sí. En fin, y una feria con una noria al lado. Seguramente. Pese a que se supone que ese es el mito fundacional, no son los primeros en llegar a Norteamérica, porque desde 1607, unos años antes, ya existía una colonia inglesa más al sur, en Jamestown, en lo que es hoy Virginia, y 5 años después de la llegada de los puritanos, en 1625, se fundaría también el asentamiento de Nueva Ámsterdam, que para quien no le suene, es lo que hoy se llama Nueva York, nada menos, ¿no? Ahí en esos primeros nombre. Claro, porque creo que eran holandeses, ¿no? Los que llegarían, eran irlandeses y luego lo ganaron. La peli de Guns of New York es la que se pelean en... Sí, pero es del siglo XIX ya. Pero todavía hablan de Nueva Ámsterdam y eso. Es verdad. Puede ser. Bueno, ahí lo dejamos. Otra película que vamos a soltar de las muchas que hoy soltaremos así sin ton ni son. Y en esos primeros años del siglo XVII es cuando empiezan a reconocerse algunos patrones de la colonización que luego vamos a desarrollar con calma. El primero de ellos es que al principio las colonias estaban aisladas entre sí y tenían una relación muy débil con la metrópoli, que era Londres por lo general, ¿no? Claro. Además, pensemos que las poblaciones eran de unos pocos cientos de habitantes, eran poblaciones muy pequeñitas, eran pueblitos. Y ese aislamiento, está muy lejos de Europa, etcétera, motiva una necesidad evidente, que es el autogobierno. No puedo esperar a que me lleguen las órdenes de Londres, ¿no? Claro. Entonces ya tenemos aquí una de las 3 características que antes mencionaba Eduardo, que es que los pasajeros del Mayflower crean lo que se llama el Pacto del Mayflower al poco desembarcar en Estados Unidos, en Norteamérica, en Estados Unidos, claro, con la intención de dotarse de unas normas de convivencia, y los de la colonia de Jamestown, que estaba, como decía, un poco más al sur, crean la llamada Cámara de los Burgueses en 1619, es decir, que ya esta gente, a principios del siglo XVII, se va dando un pequeño parlamento, un cierto autogobierno, a pesar de que eran todavía súbditos del rey británico. O sea, ya tenían como una mini constitución que era como, bueno, normas básicas del poblado, chavales. ¿Cómo va a funcionar esto a partir de ahora? Claro, porque, a ver, estabas ahí en mitad de un territorio por colonizar, pues tienes que tener cierto orden, ¿no? Pero también en esto hay un factor importante y es el económico, y aquí es donde voy a explicar la importancia de la tierra, ¿no? Vale. Porque las primeras colonias en el norte estadounidense no eran intervenciones
subvenciones directas de las coronas europeas, sino concesiones a empresas coloniales que recibían el encargo de fundar un asentamiento. Vale. O se les permitía explotar por su cuenta determinadas zonas de América del Norte, ¿no? El objetivo al final de estas campañas era, claro, explotar los recursos de la zona. Claro. Es decir, una política colonial en toda regla, Sí, ¿no? hombre, si eres una empresa, pues no vas a ir un poco a civilizar, vas a sacar pasta. Claro, y la colonización al final era un medio pues, para expandir los territorios, fomentar el crecimiento económico de la metrópoli, así que el incentivo de explotar más tierras era evidente entre las propias colonias, ¿no? Al final, Sí. para maximizar el beneficio, algunas colonias también lo que hicieron fue ir especializándose. Fue el caso de Virginia, que se fue especializando en el cultivo de tabaco. ¿Y qué ocurrió? Que como la economía colonial iba tan bien, también fue haciendo poco a poco atractiva la inversión para establecer más asentamientos en otras zonas que todavía no se habían ocupado. Es decir, expandir la ocupación Sí, de la mini territorio. colonia inicial, pues vamos a fundar nuevos asentamientos o ir pillando Claro. terrenos y Y demás. poco a poco, el boca a boca, el carteo, hizo que más puritanos desde Inglaterra dijeran, pues vámonos para Massachusetts, y en poco tiempo ya se fueron estableciendo varias de las colonias que al final acabarían conformando lo que es hoy Estados Unidos. O sea que tenemos autogobierno, tenemos tierras, falta la parte religiosa que antes tú religión. mencionabas. Exactamente. Vamos a eso. Los primeros asentamientos en las futuras 13 colonias, en lo que hoy es Estados Unidos, bebían de inmigrantes, sobre todo protestantes, del norte de Europa. Sí. Sobre todo ingleses, también neerlandeses, como antes decíamos con Nueva Ámsterdam, Ámsterdam. Nueva York, también alemanes, muchos, y suecos. Y como sabemos, si por algo se caracteriza el protestantismo, es por la diversidad de corrientes y confesiones que hay dentro de esta religión, ¿no? Todo ese popurrí confesional también llega a las colonias de alguna Claro. forma con esa gente. ¿Y qué pasaba en Europa en esa época? Bueno, pues las guerras de religión. La mitad de Europa partida en dos, ¿no? Entre los A cristianos tiro limpio. católicos y los protestantes, ¿no? Incluyendo, por cierto, una que es la más famosa, que es la Guerra de los 30 años, que prácticamente es una guerra como la Segunda Guerra Mundial a nivel europeo, ¿no? Es Sí. gigantesca, ¿no? En Sí, aquella sí. época. Por esa razón, muchos protestantes deciden emigrar a territorios donde no hubiese tanta persecución religiosa. Oye, como aquí me persiguen, me voy a otro sitio, ¿no? Como es el caso de las colonias americanas. Y aquí es donde entra en juego los famosos puritanos del Mayflower y ese primer mito de la llegada a América de la nueva religión, por así decir. Claro, que además no pensemos que esa guerra de los 30 años era como todos los protestantes contra todos los católicos, sino que los protestantes se mataban entre ellos, además había sobre todo en Europa Central había unos líos descomunales. O sea, Violentísimo, porque además. Se mezclaba de todo. O sea, de hecho, yo recuerdo que en el orden mundial tenemos creo que es un gráfico del tema de los juicios por brujería en Europa. sí. Y no se dan más conforme un poco a la creencia, que es la leyenda negra y tal, en sitios como España o Italia y demás, que eran homogéneamente, o sea, eran religiosamente muy homogéneos, sino que estos juicios por brujería, de hecho luego en el Nuevo Mundo también habrá los juicios de Salem. También en Massachusetts. Estos juicios sobre todo y las acusaciones de brujería se daban sobre todo en zonas donde había más heterogeneidad religiosa, porque las comunidades se acusaban entre sí, intentaban fastidiarse. En Alemania, en Suiza, Eso es. en Francia. Sí, el gráfico está muy bien. Ese, Sí, es curioso. Y eso se entiende más también en Escocia, o sea, donde había mezcla religiosa protestante, ahí se liaban unas bastante curiosas. Hemos mencionado ya varias veces a los puritanos, entre los que llegan y los que dan un poco esa influencia religiosa, que además creo que es uno de los símbolos de los Estados Unidos coloniales, ¿no? Pero detengámonos un momento para explicar bien quién es esta gente y sobre todo por qué son tan importantes o juegan un papel tan relevante en la historia que nos toca hoy. Pues son importantes, Fer, sobre todo porque ponen buena parte de los cimientos religiosos que al final también son políticos y económicos de Estados Unidos. Hasta hoy en día todavía continúa esa influencia, ¿no? Esta gente eran calvinistas ingleses que chocaron con la propia iglesia anglicana por diferencias religiosas y políticas, y aunque estos puritanos que llegaron a las colonias fuesen una mezcla entre los exiliados y perseguidos, que es un poco la imagen que ha quedado. Sí, pobrecitos, Claro. que se vienen aquí, que les persiguen, tal. Es verdad que su fe y su forma de ver el mundo estaba bastante alejada de lo que sería la tolerancia. Es decir, eran bastante integristas, podríamos decirlo así. Precisamente sus diferencias con la iglesia anglicana venían porque consideraban que esta estaba siendo poco protestante. Es decir, estáis siendo muy flojos. Una iglesia que se separa de la iglesia de Roma directamente y funda la suya es poco protestante. Y esto dicen, os estáis separando poquito del catolicismo, ¿no? Entonces, digamos que eso también les fuerza a buscar un nuevo territorio donde... Estos eran un poco los talibán del Sí, dentro protestantismo. del movimiento protestante eran los más integristas, podríamos decir, ¿no? Entonces, al final, al ser calvinistas,
creían en la palabra de la Biblia, pero también creían en algo muy importante que es la predestinación otorgada por Dios. Vale. ¿Qué significa esto de la predestinación? Pues que como es difícil conocer si uno ha sido favorecido de manera divina, el calvinismo acabó concluyendo que el éxito en la vida era la mejor manera de conocer si tenías de alguna forma el beneplácito de Dios. Al Que- contrario que en el catolicismo es como, bueno, si te arrepientes al segundo antes de morirte, vas al cielo y ya está. Claro, ¿y cómo se consigue eso? La mejor forma de garantizar el éxito en la vida era trabajando duro. Así que el trabajo era, de acuerdo con esa visión, la mejor manera de encontrarse con Dios, Claro, ¿no? Porque si currabas y te premiaba era porque Dios te quería. ¿Cuánto daño esta gente, eh? No, y es esta que gente ha hecho mucho daño. Esto hoy en día, sabéis que yo soy un friki del tema evangélico. Esto es clarísimamente Sí. el éxito económico, lo ves ahí triunfado, sí. ¿no? Esta lógica calvinista al final de ese trabajo y la riqueza es lo que Max Weber planteó que era el origen del pensamiento capitalista moderno. Sí. Si lo pensáis. Su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un libro bastante denso. O sea, yo no lo me- recomendamos. Yo no me lo he leído. No, yo me he lo leído voy a un trozo y leer, agüita, ¿eh? Pero es un alguna- referente, digamos, básico en los lecturas siglos sueltas oficiales. estas que te dicen, tienes que leer. Ok, sí. pero el libro metérselo entre pecho y espalda, ojito. Al final esto es básicamente uno de los pilares de toda esta cultura del trabajo que es tan predominante en Estados Unidos, de la tierra de las oportunidades, de crear empresas en garajes, de esfuérzate y triunfarás en la vida y triunfaste, entonces, amigo, Dios Sí, está pero es lo que tú contigo. has dicho, que ese eco llega hasta el movimiento evangélico actual, o sea, que no Bueno, se es que queda ahí al en el final siglo XVII. beben de toda esa lógica. Claro. Y también más allá, la idea de que si tú trabajas duro, te irá bien en la vida y eso es porque te mereces que Dios te Eso trate es, bien claro. y así Y- eres el bueno, digamos, Claro, ¿no? y por esa lógica, el pobre es un vago. Eso es. Claro, Y mereces así ser pobre. Claro, se justifica la desigualdad. Es que es un. O sea, analizar eso a nivel profundo también nos daría para otro capi. Que Sí. no, este no es el Más momento. reflexivo, más chulo, pero bueno, para otro día también. Pero bueno, más allá del contexto que mencionaba Eduardo, ¿cuál es el impacto de esta gente en el contexto de esa época, ¿no? Del siglo XVII? Bueno, pues como buenos protestantes, también ellos hacen su adaptación al calvinismo. Es decir, Claro. esta gente siempre, digamos que se arroga el derecho, cree que tiene derecho de interpretar la religión a su entendimiento, y entonces es lo que hacen, ¿no? Y los puritanos dan mucha importancia a la sencillez y a la humildad. En tanto que creían que el ser humano era pecaminoso por naturaleza, como siempre pecamos y estamos creados así, ese ascetismo, ese ser humildes, es una forma de refrenarse a los pecados, ¿no? Y de ser mejor ante Esto Dios, es ¿no? Flanders, tal cual. Es Sí, totalmente sí, sí, Flanders. sí, Es, eso. es Ned Flanders, básicamente. Bueno, y además hay otro detalle fundamental que es la necesidad de entender la Biblia por uno mismo. Y esto requiere de la alfabetización de la población, de la comunidad. Es decir, Claro. que la gente pueda leer por sí misma su claro. Biblia, ¿no? Que es lo que también decía Lutero en Alemania, ¿no? Entonces, en pleno siglo XVII, donde saber leer y escribir no era para nada habitual entre la gente popular de Europa y el resto del mundo occidental, por así decir, ese empeño puritano tendría una influencia futuro enorme en la zona de lo que hoy es Estados Unidos. Todo lo anterior cristalizaría en una visión puritana con rasgos casi mesiánicos, por así decir, ¿no? Claro, porque ellos se creían como por encimísima. Claro, nos merecemos lo mejor, tenemos una tierra aquí para que nosotros desarrollemos como queramos y leemos la Biblia como queremos y, Claro. ¿no? Y somos justos y humildes, ¿no? Como sus ideas religiosas buscaban acabar con el anglicanismo, Es que a mí me costaba también. Iglesia anglicana, me cuesta mucho decir esas dos palabras juntas. Madre mía. Los anglicanistas. Bueno, pues como desestalinización y cosas Sí, así. sí, sí. exactamente. Ese tipo de. Bueno, como quieren acabar con los tibios esos ingleses anglicanos, Sí. su llegada al Nuevo Mundo suponía una oportunidad de enmendar los errores del pasado de la religión y construir una sociedad bendecida por Dios, ¿no? Una sociedad nueva y mejor. A lo largo del episodio y de la historia estadounidense veremos constantes referencias a esta unión entre ellos y Estados Unidos que todavía se ven a día de hoy. Pero además es que los deseos puritanos, aunque eran muy influyentes, se quedaron a medio camino. ¿Por Ya. qué? Porque como las colonias eran al final una amalgama de confesiones protestantes, digamos que ninguna llegó a tener un peso demográfico abrumador. Es decir, había un equilibrio de poder entre todas las confesiones Pues y ninguna llegó a Muy de imponerse. enfoque realista, pero claro, había tantas confesiones. Sí, como- bueno, o sea, a nivel, si analizamos la geopolítica de las religiones en las Sí, colonias, sí, un poco así. digamos que había un equilibrio de poder, ¿no? De todas formas, esto es verdad que se ha idealizado mucho como una época de tolerancia religiosa, cuando sí que hubo muchísimos roces entre las comunidades protestantes Ya. en las colonias de Norteamérica. Lo que decía Fer de las brujas de Salem, que es Sí, un ejemplo, tal ¿no? cual. La quema de brujas en Boston en aquella época. Y es más, no simplemente con las corrientes protestantes, el rechazo al catolicismo fue muchísimo peor en esa época. Y es que hasta bien entrado el siglo XX, el catolicismo no formó parte de lo que se entendía como la identidad estadounidense. Es decir, ser católico no era ser estadounidense, ¿no? Ya. Eran percibidos como fieles al Papa, no a la República de Estados Unidos. Era considerado algo eso antiestadounidense y de hecho yo creo que
O sea, le pasó mucho a mexicanos, irlandeses, estaban muy apartados. Polacos, italianos. Y no ha habido más que 2 presidentes estadounidenses que eran católicos, que uno es Kennedy entre 61 y 63 y Biden ahora. Sí. Al menos. Entonces, fijaos, y todos de origen irlandés. Sí. Biden ahora ha batido el récord de un católico en el poder. Porque Sí, Kennedy, a el pobre, nivel de permanencia, sí. Después de duró Kennedy mucho. no era difícil Sí, tampoco. pero no sé de cuántos presidentes tiene Estados Unidos, pero que solo 2 han sido católicos y además 2 en los últimos, 70, Sí. 60 Y años. para o sea Kennedy que- fue muy complicado por lo que tú decías, Edu, porque se le consideraba a alguien, por parte de la derecha, sobre todo republicana, esta persona va a ser más fiel a lo que diga el Papa en Roma que a lo que Claro, diga la justo. gente que vota en Estados Unidos. Porque técnicamente tú, como católico, tienes que seguir lo que diga el Papa. Claro. Sí, no eras un fiel a Estados Unidos. Al final, la identidad se construyó durante mucho tiempo en torno a esa idea de tú podías ser de la corriente protestante que quisieses. Pero era no, protestante. Pero era protestante. Fuera de eso, no había nada. Vale, entonces aquí tenemos un poco las fichas ya bien claras. Y es que el puritanismo, bueno, para empezar, ha creado ya una fuerte identidad individualista, de dedicación al trabajo, y luego también influye en esa idea del autogobierno como, bueno, tú te buscas la vida y vas allá a tu rollo. Y todo esto estamos, ya digo, en el siglo XVII, pero hemos mencionado poco la variable internacional o la más geopolítica. ¿Cómo se enmarcan estas colonias en el contexto y en los conflictos de su época, que no son pocos? Bueno, hemos dicho al principio que las colonias buscaban expandirse para explotar más tierras, la parte económica, digamos, de la historia, y que la llegada de más colonos incentivaba aún más esa expansión. Llega más gente, pues más mano de obra, más expansión, ¿no? El tema es que, evidentemente, en esas tierras ya vivía gente, que eran los indios, las tribus indias, ¿no? Es una cosa que también la historia de Estados Unidos como que se trata de olvidar, ¿no? Corramos un tupido velo Pero blanco. es muy importante y hay que decirlo ya cuanto antes, ¿no? Así que no pasa mucho tiempo hasta que empezó a haber líos serios, por no decir tortas, entre colonos y los nativos, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la zona de Nueva Inglaterra, que es la zona norte de las colonias, donde Sí, está la noreste, Massachusetts, sí. etcétera, hubo en 1675 y 1678 la llamada Guerra del Rey Felipe, que esto yo no lo sabía, pero me parece muy Felipe, curioso. No era un monarca europeo, sino el líder indio de una tribu. ¿A que le llamaron Felipe? Sí, la Guerra del Rey Felipe. Bueno, pues ahí queda eso. Bueno. Que el tal Felipe se llamaría pues lo que se llamase en su tribu, pero esto le llamaron Felipe y a correr. Más fácil, ¿no? Claro. Bueno, pues en esa guerra del supuesto rey Felipe, los colonos masacran y expulsan a varias tribus de la zona, como por ejemplo los mohicanos, muy famosos por la peli del último mohicano y el libro. Y esto era solamente la semilla de algo mucho más gordo que estaba por llegar, ¿no? De hecho, creo que una de las tribus de estas que echan en la guerra del rey Felipe, creo que son los mismos que ayudan a los colonos, lo que crea el mito de Acción de Gracias, que son que los indios ayudan a los colonos y sí, tal sí. a pasar como uno de los primeros años y tal. Pues luego al tiempo los colonos dicen, sí, te vas a cagar, y les echan de sus tierras. Ya, Claro, es que Ahí también todo- hay un tema que también es todo interesante, bondad. que luego también contaremos más en detalle, que es que también los indios entre ellos están peleados en muchos Bueno, casos. claro. Hay muchas tribus enfrentadas con Sí. otras. Entonces se alían con los colonos europeos para luchar sus propias guerras indias y eso también les acaba masacrando, como Sí. también, por ejemplo, pasó en México, ¿no? Con los españoles, ¿no? Y bueno, pensemos que las colonias pertenecían a grandes imperios, a menudo en guerra entre sí, Francia y Reino Unido, por ejemplo, Claro. y entonces los territorios de ultramar, las colonias también participaban en los conflictos, Claro. ¿no? Cuando el Reino Unido y Francia se pelean en Europa, también se pelean los colonos que están en Norteamérica, Era el ¿no? niño que te va a dar patadas en la espinilla. Sí, te molesta, pero te puede llegar a molestar Sí, un sí, montón, sí, ¿no? sí. Y en América del Norte, a finales del siglo XVII, hay colonias inglesas, también hay francesas y también hay presencia española en el sur, en Florida. Claro, es que además tenemos un mapa de esto. Yo creo que tenemos un Sí, mapa el mapa de la colonización de Norteamérica. de cómo Sí. estaba pepino de repartido. Sí, es muy bueno, Sí. porque hay que tener en cuenta cuál era la situación de Norteamérica en esa época. Los británicos tenían las 13 colonias en la costa este de América del Norte, ¿no? Al norte, los franceses tienen Canadá. Y luego al sur los españoles están en Florida y al oeste tenemos los Montes Apalaches, ¿no? Para Digamos que estar esa era un la poco ahí división. encajonados. Claro, pero ¿qué pasa? Que los británicos buscaban expandirse hacia el oeste, ¿no? Cruzando esas montañas, pero ahí se encuentran que los franceses ya están descendiendo hacia el sur desde el Desde norte, desde Canadá. Canadá. Y las tribus indias que, digamos, empezaban a temer que los colonos británicos les quitaran sus tierras, lo que hacen es Por lo que sea. se claro. alían con los franceses para frenar el avance de los Para británicos. hacer de tapón, claro. Claro, por eso los conflictos que estallan a partir de ahora serán conocidas como las guerras franco-indígenas, porque había una alianza entre franceses y los nativos americanos, ¿no? O sea, pero no era algo propio de Norteamérica, sino que al final era el equivalente americano de una guerra entre grandes potencias europeas, como estaba diciendo Blas. Es decir,
digamos que eran unas guerras proxy ahí en el territorio, sí, ¿no? Sí. Entonces, al final, es verdad que ninguna de las 3 primeras guerras franco-indígenas resolvió el problema de la expansión colonial, y la chicha, lo gordo, estuvo en la última de estas guerras, que es la franco-india, y va de 1754 a 1763, y yo os diría que es la semilla de lo que vendría a ser la Revolución estadounidense. De hecho, antes mencionábamos el último mohicano. Me suena que esta guerra, la guerra franco-india, es donde se ambienta la peli, novela. Yo es que he Por visto la cierto, peli. musicón, ¿eh? Esa banda sonora es la hostia. La del último mohicano. El último mohicano, digo yo. No, sí. no la voy a cantar porque no, No, quedaría yo no bien. me la sé. Claro, es muy famosa. podemos Es que hace liarla un años poco. que no veo el último mohicano. Daniel Day-Lewis es el que hace... Muchísimo Último tiempo, Mohicano. Corriendo por los bosques con el Eso pelo es, largo. eso es. Bueno, no sé cómo envejeció esa peli, me temo lo peor, pero bueno, ahí queda. La verdad es que es una peli que yo recuerdo, no sé, que estaba chula. Pero sí es tan importante esta guerra, también porque es un poco la que desatasca toda la situación esta de las guerras franco-indígenas. Expliquemos qué ocurre en ella y sobre todo qué repercusiones tiene. Pues el detonante Fer, como muchas veces en la historia, es una tontería, mucho más pequeña de lo que luego acabará siendo, ¿no? Básicamente, un ataque británico a un pequeño contingente francés. Pero ¿sabes quién comandaba a los británicos? A ver. Un joven oficial llamado George Washington. Ah, ya estaba por aquí. El de las monedas. El de las monedas. El de los billetes Sí, de dólar. el por de la ejemplo. peluca. El de la peluca, ¿no? Pues es exactamente, ¿no? El de la ciudad, que después se llamará Washington. Bueno, hay que decir que el pobre no da una en aquella guerra, solamente se come derrotas, luego mejorará con el tiempo y menos mal para los experiencia, estadounidenses. eso es. Pero bueno, a pesar de todo eso y a pesar de que Washington no se le dé muy bien la guerra, los británicos acaban ganándole el pulso a los franceses. La paz se firma en el 1763 y os voy a contar lo que pierde Francia. Atención. Toda Canadá a favor de los británicos, que Canadá es muy grande y Sí, también sí. lo era entonces. Y como España pierde Florida a favor también de los británicos, Francia a su vez le da a España como recompensa todo lo que es el territorio de Luisiana, Ah. que no es la Luisiana que hay hoy, que es un estado pequeñito en el sur, Sí, sino una- un trozo de Estados Unidos muy grande que iba desde el Caribe Desde hasta, Nueva Orleans desde Nueva Orleans hasta lo que es Canadá, ¿no? Sí, Por sí, todo sí. el centro. También el mapa que decía antes Eduardo Sí, ahí está muy bien. lo muestra muy bien. En resumen, Francia desaparece de Norteamérica, prácticamente, y lo único que conserva, de hecho, hasta hoy, es la llamada isla de San Pedro y Miquelón, que yo no he estado, creo que no sé si habrá ido alguien alguna vez, es una isla muy remota en la costa de Canadá. Sí, hay casi en Terranova. Sí, una cosa muy pequeñita, pero bueno, tras esa guerra, Reino Unido consigue definitivamente la hegemonía en América De del hecho, me Norte. suena, antes hablamos de la peli El Patriota, a lo mejor tú, Eduardo, has jugado ese, creo que es el Assassin's Creed Rogue. No, Creo tío, que es que tú eres muy de Assassin's Creed, pero yo no soy tanto muy Assassin's Creed. En el Rogue creo que se ambienta en esta guerra Puede ser, franco-india. Puede ser. Y creo sí, que sí, en yo el- creo que sí. Y no sé si en el Sí, 3... porque creo que hay una misión en la que sale Washington y salen también todos. Es que en el 3, que luego podemos hablar de él, ya sí se ambienta en la Revolución Estadounidense. Ah, pues entonces no. Entonces a lo mejor me estoy O sea, equivocando con hay este. dos que se ambientan en una época más o menos parecida. No y sé. comparten Me he sentado en este personajes. podcast decenas de veces ya y no sé cuántas veces habéis mencionado ese videojuego. Es que Igual habría que molaría hacer hacer un algo, mola un podcast montón. Nos sobre podríamos Assassin's traer. Creed. Yo no sé si nos escucha Alberto Venegas. Sí. Alberto Venegas, si se anima él sobre tema de historia y videojuegos. Geopolítica. Y de Assassin's Creed. todavía no Sí. hemos hablado de él, porque aquí tendrá que salir el Fallout. También, es verdad. Porque el 4 se ambienta en la zona esa de Boston, Sí, aparece Salem. Pero ya después, ¿no? y ya en el futurista. 2200, no sé cuánto, pero bueno. Sí, algo así. Pero bueno, que es un tema interesante. Pero bueno, volviendo un poco a lo que estaba contando Blas, es verdad que esto a Londres, evidentemente, a los británicos, pues les puso bastante contentos porque de repente se quedan con todo un territorio inmenso, ¿no? Pero es verdad que en las 13 colonias esto no sentaba tan bien. Es decir, dentro de lo que cabe, tenían bastantes problemas. ¿Por qué? Estaban bastante enfadados. Primero, la guerra franco-india se había librado en su territorio. Por lo tanto, Claro. toda la destrucción de algunas zonas era considerable y eso tenía un impacto social y también económico. Habían ¿no? arrasado su pueblo, no Londres. Claro. Entonces, Y también el ejército británico había reclutado muchas tropas coloniales, había dispuesto de unidades de esas milicias coloniales, y si antes hablábamos de que las colonias habían ido ganando autogobierno, con él también habían desarrollado esas pequeñas milicias territoriales, ¿no? Que es Claro. verdad que no eran ejércitos profesionales, pero servían, digamos, para mantener el orden, o si había algún conflicto con los indios, pues protegían Sí. el territorio. Y además, igual que Washington, muchos colonos habían ido ganando experiencia militar. Es decir, Claro. se estaba fraguando ahí, había un caldo que estaba haciendo chof chof poco a poco, ¿no? Y se podrá pensar, bueno, pero al menos los colonos ya se podrían expandir hacia el oeste. claro, que pero, era, es lo que, que, era lo que buscaban. pero es que no, Tampoco ¿sabes? les Es decir, dejan. que el Reino Unido se queda con todo el territorio, pero tú quédate donde estás y no cruces los Apalaches, ¿no? La cuestión es que el rey británico Jorge III, para pacificar todos los nuevos territorios, en 1763 emitió lo que se conoce como la Proclamación Real. ¿Qué es lo que enfadó a los colonos? Que el tío trazó una línea en los Apalaches y estableció que no se podía asentar nadie más allá de esa línea, para evitar que surgiera de Líos nuevo con otro los conflicto. indios, ¿no? Exactamente. Me encanta lo de para pacificar. Spoiler.
Te Me va a salió te va a fatal. salir fatal. Fatal, Espérate 10 años El tío ahí en Versalles, esto es un planazo, ya verás, no va a pasar Idea nada. caniño esto. Uy, en Versalles, no, perdón, Versalles, en no, Londres, que me he equivocado. Estaba ahí pensando en Francia. No, en Versalles también pensaron algunas cosas y también le saldrá bastante rana exactamente. el asunto. O sea, que una vez tenemos esta proclamación real, porque básicamente a los colonos les escapan la expansión hacia el oeste, que era lo que llevaban buscando mucho tiempo, la conclusión es que el rey ha estado abusando de los recursos coloniales para su guerra, que eso, bueno, ya es como manosear un poco la idea del autogobierno, ¿no? Pero bueno. Y lejos de recompensar a las 13 colonias, que, jolín, ya que os habéis pegado ahí el curro y habéis puesto los muertos, les corta la posibilidad de expansión de tierras. De las características que hemos mencionado al principio, no está mal porque va 2 de 3. Sí. Ya ha tocado la moral. Entonces, entiendo que los colonos estarían bastante calentitos por este tema. Pero espérate, Fer, porque aún viene lo más gordo. El rey Jorge III, tranquilito, aún no ha terminado con la represión. Era un por así master decirlo. strategist, ¿eh? Sí, El sí, Jorge sí, sí. III, Lo vio venir, lo vio venir. Visionario. Bueno, en las 13 colonias, además de que todo lo que habéis mencionado antes, aún quedan en aquella época muchas tropas británicas que el rey no quiere desmovilizar y traer de vuelta a Inglaterra con la excusa de mantener la paz en el nuevo territorio. Es decir, que se quedan ahí las tropas, por así decir, de Británicas, ocupación claro. de militar, ¿no? La razón real era que así tenía ocupados a muchos oficiales de la élite metropolitana londinense y no estaban molestándole a él en Claro, Londres, ¿no? claro. Pero ¿qué pasa? Que las propias colonias le dijeron al rey que con la milicia local ya se bastaban, no tenían que tener Claro. aquí también metidos a un montón Ya de gente tenemos inglesa, aquí ¿no? a la Guardia Civil. ¿Para qué me tienes que traer aquí? Pero el rey dice que no, que se queden allí como que ahí están muy bien. ¿Cuál es el problema añadido de todo esto? Que el rey pretendía que las colonias mantuvieran a sus soldados allí. Es decir, te los Pero dejo aquí Jorge, y encima por favor. que pagues por ellos, ¿no? Y una paella los domingos también, les Claro, hacían las colonias a los exactamente. soldados. Y las colonias no eran tan ricas, o sea, claro. no van tan sobradas como para poder pagar esto, ¿no? Que además ellos ni han pedido, ni quieren, ni necesitan, ¿no? Claro. Solución del rey: subir los impuestos. Claro. Los impuestos al azúcar y a los sellos. Y aquí viene Bravo. la movaida gorda, porque los sellos en aquella época eran una cosa muy importante. Por un filatélico. Eso es. Un filatélico. Llega hasta nuestros días. Sí, sí, ese ¿Qué tema. ocurre? Que en aquella época, en el Reino Unido, las subidas de impuestos no podían ser aprobadas sin el consentimiento de los súbditos británicos, ¿no? A pesar de que seguía El Reino siendo... Unido ya era un régimen parlamentario. Claro. El rey tenía poder, pero, bueno, ciertas No limitaciones. era una democracia como la actual, No, pero no, era no, el no. país que más había Sí, avanzado en sí, ese sí, sentido sí. y había ciertos derechos que los súbditos tenían, Sí. digamos, protegidos, ¿no? Algo así como subir impuestos se resolvía en el Parlamento de Londres, donde la Claro. ciudadanía estaba representada y podía decir si sí o si no a este tipo de cosas, ¿no? Y algún rey hubo al que le cortaron la cabeza por, Sí, por no respetar eso. por saltarse esa Sí. historia, ¿vale? Así que es un tema muy serio. ¿Qué pasa? Que las 13 colonias no tienen representantes en el Parlamento de Londres. Claro. Y los nuevos impuestos tampoco hayan pasado por ninguna cámara colonial. Es decir, la gente de Norteamérica no ha votado a No ha favor de votado esos eso, impuestos claro. nuevos que me estás imponiendo para pagar a las tropas que yo no quiero y encima tampoco me dejas expandirme a nivel Claro, en una guerra que territorial. tú has ganado luchando en mi territorio con mis A soldados. Y yo costa te los de mi mantengo, territorio, claro. ¿no? Entonces, básicamente es una imposición y la gente de allí dice, oye, es que esto ya empieza a ser un poquito... A cantar. Claro, es un poquito grave ya. Claro, y aquí es donde surge ese famoso lema de no taxation without representation, el Sí. de no a la tributación sin representación, ¿no? Que al final se convirtió en un punto central de todas las reclamaciones de ese momento. Las colonias tenían representación en Londres o los impuestos se votaban en los legislativos de las colonias. Es decir, tenía bastante lógica y Sí, hombre, sentido me todo, ¿no? parece, no sé, tiene sentido, vamos. Y además, en esos años, las ideas de la Ilustración habían ido calando profundamente en la élite y la burguesía de las 13 colonias. ¿Por qué? Porque circulaban esas ideas de Locke, de Montesquieu, de Maquiavelo, ¿no? La idea de la República Romana, de la democracia ateniense. Benjamin Franklin, que al final fue un personaje súper conocido, sí. ya editaba periódicos en esa época que criticaban a la política británica. ¿Y recordáis esa idea de los puritanos de alfabetizar a todo el mundo? Sí. ¿Qué pasa? Que eso tuvo consecuencias. ¿Por qué? Porque un siglo después teníamos una sociedad colonial que sabía leer y escribir, que era algo muy raro en la época, y eso provocó que todos estos mensajes políticos se difundieran muchísimo más rápido, Era ¿no? como Que- el WhatsApp de la época y todo el mundo podía leerlos. Sí, a nivel de alfabetismo era bastante igualitaria, hay una tradición de autogobierno y además estaba enfadada. Ya. Es decir, era el cóctel perfecto para lo que al final ocurrió, que fue una revolución. Bueno, veo que los colonos ya empiezan a tener todo bastante claro y además lo hemos visto, ya han aparecido personajes claves en esta historia como George Washington, aunque de manera un poco frustrada, o Benjamin Franklin. Pero a los británicos no les veo muy espabilados. O sea, de momento Jorge III no es el lápiz más afilado de toda esta historia. No sé cómo se plantean o cómo afrontan este malestar. @Jorge, por favor. @Jorge, a ver, Despierta, haz algo. Jorge. No le va a dar tiempo, por desgracia. El principal problema que tienen los británicos es que no entienden cuál es la perspectiva de las colonias. No se ponen, digamos, en sus zapatos, ¿no? Y no entienden cuál es el problema. Poca inteligencia emocional. Sí.
Bueno, está es muy un poco lejos. listo, Está sí. muy lejos. Bueno, ¿les parece poco menos que una barbaridad eso de que pidan tener parlamentarios en Londres, ¿no? Tú eres una colonia y te quedas allí Claro. y no vas a decidir nada en la capital, ¿no? Y tampoco plantean que las tropas se desmovilicen de las colonias, que es una cosa que en realidad es en el fondo lo que causa el malestar por la parte económica del coste que tiene para las colonias, ¿no? Sí. En la práctica, lo que hacen los ingleses es reproducir la típica visión colonial. Ese territorio está para sostener los intereses de la corona y el resto me la... Muy, muy británico, por Es otro que lado. Esto, de todas formas, ayuda mucho a entender luego por qué Estados Unidos fue un país que apoyó tan clarísimamente los movimientos anticoloniales en África, en el sudeste asiático. Bueno, es que Estados Unidos ¿Sabes? puede decirse que es la primera revolución anticolonial. Claro. O sea, Hay sí, luego vendrá Haití, hay por una ejemplo. parte de puro interés geopolítico, Claro. pero también es verdad sí, que hay pero una parte de siempre han tenido conexión esa de ideológica, ¿no? entiendo Claro. cómo se te impone un imperio, ¿sabes? Dentro tal de cual. la Sí, hipocresía sí, sí. que pueda haber, pero... Sí, ¿Qué pero esto es ocurre? en el siglo XVIII, no en el siglo XX, que decir que es una Claro. idea muy avanzada en la época ya. También luego veremos también que para Francia, por ejemplo, ¿no? Para la Revolución Sí, Francesa, sí, etcétera, ¿no? sí. ¿Qué ocurre? Esto nos va a sorprender. Lejos de calmar los ánimos y hacer algo para bajar un poquito la tensión, el gobierno británico impone nuevos aranceles, unos poquitos más, en el año 1767 Pero, joder. sobre el papel, que de nuevo, como decía Eduardo, muy importante para imprimir periódicos y libros que circulaban de forma muy habitual por las Claro. colonias, y el té. Que también, de nuevo, otra cosa importantísima. Además, pusieron una aduana en el puerto de Boston, que era de los más importantes de la época en el territorio, para poder cobrar por todo esto. La puerta Claro. del imaginarium de los aranceles de las 13 colonias. Sí. Básicamente, intentaban exprimir a las colonias a base de impuestos y eso genera malestar y también incluso llega a generar disturbios violentos que derivan en lo que se llamó la masacre de Boston en 1770. Masacre es un término un poquito generoso, como ocasión también de propaganda. ¿Te porque tropezó una persona o algo así? en realidad murieron 5 personas Bueno. por disparos británicos, pero bueno, ya es una cosa más que va haciendo ver a la gente de allí que los británicos no son tan amigos como pensábamos, ¿no? Claro. Por así decir. Y esto ya evidencia que hay una facción colonial radical que iba a tope en contra de los británicos. Se dan Claro. cuenta, cierta parte de la sociedad se da cuenta de que esto no se puede arreglar y van a tope en contra de la colonización británica, ¿no? Esa gente son los mismos que en el 1773 llevan a cabo el famoso motín del té, que lo que hacen es que se meten disfrazados de indios de indios. en los barcos que están atacados en el puerto de Boston y echan al mar el cargamento de té que hay en esos barcos, un poco pues por fastidiar a los británicos, ¿no? Que, de hecho, fijaos si este motín del té es simbólico en la historia, en la psique estadounidense, en cuanto a la idea de la lucha contra un poder opresivo, que el movimiento que surgió en el 2009 durante el gobierno de Obama se llamó el Tea Party. Sí, O sea, ese origen de todo el trumpismo que después hemos visto... La facción radical libertaria del Partido Republicano, Republicano. sí. Claro, sí. y también popularizó, que eso lo habréis visto, y los que nos estén escuchando, esa bandera amarilla con una serpiente que pone Don't treat me, la de no me Sí, pisotees, ¿no? sí. Este símbolo es de 1775 y lo que viene a reflejar es, con la serpiente, la unión de las colonias y la resistencia frente al poder extranjero. Y aunque hasta ese momento fue un símbolo relativamente popular, a raíz del Tea Party en el 2009 ha quedado apropiado por esos grupos Claro. ultraliberales, libertarios, Acabó como anarcolibertarios. constreñido a esas imágenes Tal del Y cual. de hecho, la libertario. gente vería esa bandera, por ejemplo, en el tema del Capitolio, en el asalto del Justo, Capitolio, sí, sí. y también se ve mucho en perfiles de Twitter el que lleva una serpiente puesta, pues probablemente será Bueno, porque es un libertario. Sí, y Milei yo creo que también todas esas corrientes nuevas de la derecha radical la han hecho suya. Sí, pero que en origen era una especie de símbolo anticolonial contra el Reino Unido Tal y tal, cual. que reivindicaba ese autogobierno. Pues todo esto que hemos mencionado, vuelvo a sacar el tema, en el Assassin's Creed 3 está muy chulo porque se cuenta muy bien. A mí te está patrocinando Ubisoft. No han pagado, que paguen. No, pero el tema es que muchas veces, aquí, mira, también tendremos que tocarlo un día el tema de los videojuegos, como que se suele hablar de pelis y demás, y creo que con sus matices, y aquí, por ejemplo, Alberto Benigno diría, no, hombre, tal, que el pasado se construye desde el presente, pero creo que es una serie de videojuegos que dentro del rigor histórico es de lo más accurate Sí. que hay, de lo más acertado. O sea, al menos intenta ser riguroso y como al final puedes pasear por el Boston colonial, pues... Yo que he vivido en el oeste, en el Red Dead Es verdad. Redemption 2, Claro. sé lo que es Estados Unidos. Claro. Yo he estado una vez en campos de minas y en los Claro. caminas en ese sentido es una... Bueno, Yo y que, he bien, sido tú has Aníbal, estado yo que he sido Aníbal. en el en Imperium, en el Age of en el Empires. Imperium 3, En el cruzando Imperium los Alpes. Bueno, volvamos Bueno, un poco. no, para una persona, aquí hay una persona que está en Boston. ¿Es verdad? Yo he estado en Boston, cierto. ¿Y has visto algo de esto? ¿No? Es que no he jugado al videojuego. No, pero es verdad que no Boston... te sabía guiar. Cuando conduces con el GTA. Me faltaba el mapa. No, es verdad que Boston me pareció una ciudad, en ese sentido, muy europea, porque el casco histórico es antiguo, ¿no? Entonces ves como esa ciudad antigua y también hay muchísimos edificios que han conservado de la época colonial porque son edificios importantes de Claro. la época, ¿no?
el típico ladrillo rojo, las ventanas de madera así como cuadradas, blanquitas. Entonces, y luego, por supuesto, hacen todo el display posible, todo el despliegue de su historia revolucionaria y tal, lo que luego comentaremos de la propaganda, ¿no? Pero es verdad que Boston es ciudad de revolución, todo el rato es ese mensaje. Ahí el micronicho. Ahí queda. Bueno, entiendo que en este punto en el que ya el rey sigue subiendo los impuestos y los colonos están un poco hasta las narices, deduzco que ya no hay solución posible y además que a los británicos les han tocado nada más y nada menos que el té. O sea, pocas cosas más sagradas que eso hay. Absolutamente. Lo del té les revienta ya lo que le faltaba, digamos, ¿no? Empieza ya el malestar a calar en el Palacio Británico, ¿no? Y entonces el rey y el gobierno deciden retorcer el brazo a Boston y a Massachusetts, que es la colonia en la que está Boston en realidad, y los colonos, en otro arrebato propagandístico y dramático, van a llamar a esto leyes intolerables. O sea, lo que apruebe el rey Jorge va a ser intolerable para nosotros, no lo queremos, ¿no? Pues verá que eran bastante dolorosas, eran muy punitivas. Por ejemplo, los territorios indios del oeste de los Apalaches los meten en la provincia de Quebec, es decir, los meten fuera del alcance de las colonias, ¿no? Por así decirlo, en la parte de Canadá. Luego el puerto de Boston lo cierran para compensar lo del té y además privan al legislativo de la colonia de Massachusetts de nombrar ciertos cargos. O sea que encima también les recorta el autogobierno, la parte económica y la parte política. De nuevo, doble golpe a toda la idea que tenía esta gente de lo que era su vida, ¿no? El resto de colonias, de las 13 colonias, las otras 12, se dan cuenta enseguida de que ellas pueden ser las siguientes, de que esto solamente va contra Massachusetts, pero en el fondo... Había como inquina Massachusetts. Es un aviso a todas las demás. Le tenían manía. Claro, y en diciembre de 1774 organizan una cosa muy importante que es el primer Congreso Continental para coordinar una respuesta frente a los británicos. Aquí aún no hay guerra y tampoco se ha declarado la independencia ni nada. Simplemente es, vamos a juntarnos a ver cómo podemos responder todas juntas a una cosa que le afecta por ahora solamente a Massachusetts, pero que también podría llegar a las demás. Que el día de mañana puedo ser Pensilvania o Carolina. Tu vecino... Exactamente. Esto va a pasar en abril del 75, un poquito después de esas leyes impuestas intolerables, y también va a ser justo después de que Massachusetts sea declarado en rebeldía por el Parlamento británico. De nuevo, una advertencia bastante agresiva por parte de Londres. Creo que es interesante que expliquemos cómo estalla la guerra de independencia, porque para empezar no se conoce muy bien, y mucha gente... se lía, ya digo que creo que con razón, porque no sabe dónde se sacan de repente los colonos un ejército para pelear contra los británicos. Al final, en una guerra, pues están el ejército británico y el ejército el patriota, Mel Gibson. El patriota, claro. Pues la gana él, la guerra. Cuando se enfada porque le matan al hijo o no sé qué pasa, pues saca el hacha y empieza a matar ingleses. Como el Liam Neeson del siglo XVIII. Sí. Pero bueno, le tocan a un hijo y se vuelve loquísimo. Pero bueno, eso, expliquemos un poco cómo estalla la guerra, porque también es cierto que es de lo que estamos hablando en este episodio, ¿no? Que ese inicio de la guerra se ha vendido algo como súper épico, cuando realmente el origen es como mucho más sencillo. Sí, o sea, la cuestión es que cuando declaran en rebeldía Massachusetts, se ordena a las tropas británicas de Boston que requisen los arsenales de la milicia colonial y arresten a esos líderes patriotas. Claro. ¿Qué milicia? Pues esa milicia que tenía cada estado como de manera informal, ¿no?, de organizar la defensa, lo que hemos comentado antes. Y como no se fiaban de las milicias de Massachusetts, lo que deciden las autoridades británicas es vamos a desarmarlas. Claro, ya les han declarado en rebeldía. Claro. Entonces, ahí los británicos salen hacia un pueblo cerca de Boston, que es Concord, que quien lo habréis oído mencionar alguna vez. Ahí estaban los depósitos secretos de armas de la milicia. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que los rebeldes ya sabían que los británicos vendrían, así que se preparan para emboscarles. ¿Dónde les emboscan? En un pueblo que es Lexington, que está cerca de Concord. Ahí la milicia local del pueblo se encuentran con los británicos, se lían a tiros, ese tiroteo empieza a alertar a toda la zona. Se oye. Claro, y empiezan a llegar muchas más milicias de los pueblos de alrededor y pronto los rebeldes acaban superando en número a los británicos, que acaban marchándose hacia Boston. Los milicianos ya se vienen arriba viendo que están ganando a los británicos y ponen bajo asedio toda la ciudad. Y mientras eso ocurre, siguen llegando milicias de todas las colonias para reforzar a ese ejército popular repentino. Sí. También imaginemos las dimensiones del territorio como para que rápidamente alguien esté en su casa, oiga 4 tiros y se vaya corriendo a liarla en Boston. Sí, o viene alguien corriendo del pueblo al lado, oye, que están luchando que contra los británicos están alzándose y más, pero ya había un caldo de cultivo, claro, ese pueblo a lo mejor son 50 milicianos, no aportan más, pero pueblo a pueblo van sumando. Y que no era solo fulanito, eran probablemente todos los hombres y adolescentes del pueblo que habían aprendido también a usar armas. Rifle de cazar. Por eso, exactamente. No tenía más. O sea, es que eso es la milicia que se enfrenta a los británicos. Bueno, es que en la peli de El Patriota, y basta que la ha mencionado muchas veces, pero se ve claramente como él y su hijo adolescente es, venga, cógete esta escopeta que nos vamos a... Sí.
Pero así es cierto que empieza un poco la guerra, un poco de manera un poco, pues que se medio enfrentan ahí, ven que vienen los británicos, les disparamos, tal, y se lía el tiroteo. Y no hay ahí una empieza declaración oficial. No, o una batalla súper tocha al inicio. No, porque además al empieza- principio tampoco quieren guerra los colonos, quieren que les arreglen sus problemas, pero tampoco Claro. quieren independizarse ni romper con Exactamente. todo. Simplemente quieren que les respeten. Oye, y si vienes a por mí, a Concord, a por mi arsenal, te voy a responder, lo siento. Claro. Ya está. Sí, pero como que están los milicianos de estos de Lexington, ven a los británicos y en un momento dado no saben muy bien cómo actuar y hasta que, pues lo típico, que a alguien se le escapa un tiro y ya se va de madre la cosa. Sí, Que básicamente, se podría resumir así. Claro, muchas cosas empiezan así de una forma tan La guerra de tan Estados tonta. Unidos. Se le escapa un tiro a alguien. Y ya Resumen, se lió. eso es, resumen. Fin del episodio. Empieza ahí y acaba en Donald Trump. Eso es. Bueno, aquí es donde sigue creciendo esa idea bastante épica de la lucha por la libertad de un pobre pueblo oprimido. Pero entiendo que realmente había, ya digo, factores de mayor peso que eran los que guiaban realmente o con mayor influencia esa lucha contra los británicos, más allá de eso, del ideal maravilloso que nos han vendido. Sí, insistamos en esto porque es muy importante. La idea esa de la guerra de independencia como una liberación frente a la opresión británica se ha exagerado mucho y por varias razones. La más importante es que las 13 colonias, como decíamos antes, no tenían un alineamiento total a nivel población con la cosa patriótica. Había mucha gente que vivía allí, que no era británica, digamos, y que no quería romper y ya está, ¿no? La guerra de independencia tuvo, de hecho, casi más de guerra civil que de una nación unida en contra de un opresor extranjero. claro. ¿no? Y además, a inicio de la guerra, aún no se planteaba totalmente la independencia. Era una guerra, como decíamos, por responder a esta percibida opresión, pero que no queremos romper con el que Reino los Unido. británicos nos atacan y yo me defiendo, pero sí. más ya está. Simplemente respétame, ya está. Claro, No quiero claro. pagar más impuestos por el té ni más Ni mierdas. los sellos. Exactamente. Entonces, las facciones radicales sí que querían la independencia, pero en aquel momento era una idea que no estaba para nada extendida en la cosa revolucionaria y la mayoría solamente quiere que Londres no abuse más de ellos. Claro. ¿no? También es verdad que había motivos económicos para querer expulsar a los británicos. Para empezar, porque el proteccionismo de Londres impedía a las colonias tratar con los enclaves del Caribe, es decir, comerciar libremente con otras colonias que había alrededor, Claro. que eran uno de los objetivos principales de las clases mercantiles locales, comerciar y hacerme rico con las colonias que hay, por ejemplo, en Cuba o lo que sea, ¿no? Y además los aranceles y los privilegios otorgados por la metrópoli a productores y mercaderes de las colonias pues restaban competitividad a los productores, digamos, de allí, ¿no? Los privilegios otorgados a las empresas británicas, ¿no? Claro. Hacía un poco el feo con la gente que vivía en Sí, que era una Norteamérica. competencia desigual. Claro, o sea, que ¿no? los locales digo, pues quiero eso, comerciar con Cuba o con Bahamas, pero Pero los me ven- dicen, no, o conmigo o con nadie. Claro. Entonces, Claro. chico, Y además privilegio a las empresas británicas en vez de a Claro, las, eso te iba a decir. Entonces, Las tuyas. eso pues, empieza a molestar con razón. ¿no? Claro. Y también existe un evidente intento por parte de la burguesía colonial, especialmente las clases urbanas, de reemplazar a la élite colonial pro-británica, hacerse ellos con la influencia y con el poder, Claro. que además esa élite pro-británica controlaba buena parte de la economía local, por lo que decíamos, ¿no? Por controlar ese claro, comercio. los que ¿no? manejaban el comercio, claro. Así que la idea de la lucha por la libertad es más bien un envoltorio bonito que escondía razones reales de peso a nivel económico. Claro, y además, recogiendo un poco esta idea que plantea Blas de la ruptura interna, se calcula que aproximadamente un 20% de la población colonial se mantuvo leal a los británicos, ¿no? Mientras que los patriotas, es que es difícil que alcanzara el 40%. Ya. Y el resto era gente que es que simplemente pues, trató de mantenerse al margen y de sobrevivir a la guerra lo mejor que pudo. Es decir, Como no había... Mel Gibson en El Patriota, algo que no hemos mencionado de la película, que todavía no hemos hablado No, en pero es este verdad podcast, que él se intenta mantener alejado, pero al final hasta acaba... que le matan al hijo, entonces se vuelve Exactamente. loquísimo. O sea, en realidad mola porque la peli es un ejemplo perfecto de esta propaganda. Sí, de lo que sí, estamos sí, hablando sí, hoy. sí, claro, es que es gracioso por eso. Claro, lo comentamos no porque sea una película fantástica, sino porque es una película que habla muy bien de este tema de la propaganda que hace Estados Unidos de su misma historia. Claro, y es que además algo también muy curioso es que muchas clases populares se opusieron a la revolución porque estaba claramente instigada por parte de las élites coloniales. Ellos decían, mira, yo no quiero combatir y que mi familia tenga que morir, esto lo Claro, quieren yo una vivo élite bien, urbana. Claro, yo vivo bien con los británicos, a mí me da igual que tú no puedas comerciar en el puerto de Claro, Boston, es tu y problema de mercader. Este punto es importante porque ayuda a romper ese mito que generó lo que ha generado el nacionalismo estadounidense, que es muy populista, de que la independencia es un conflicto entre el pueblo estadounidense y los británicos, cuando realmente pues, fue una guerra entre colonos independentistas y colonos lealistas, Ya. y estos últimos estaban reforzados con tropas británicas y también algunos mercenarios alemanes, ¿no? Pero no había una identidad común de somos estadounidenses y se arropaba con la bandera desde el principio. Claro, y que eran todos los estadounidenses contra No, unos o sea, pocos eso no británicos. fue así. No, nunca pasó eso. Vale. No, es cierto que no vamos a entrar aquí en la guerra de independencia propiamente dicha, porque no nos aporta demasiado al tema de hoy. Ahí tienes la peli del Patriota una vez más, por si quieres salir de dudas. Unos cuantos tiros y luego Eso ya. es, No, unos, sí, pero- unos tiros y ya está, ya arreglado. Pero, bueno, sí que merece la pena que nos detengamos
que el conflicto, la propia guerra de independencia estadounidense, adquiere una dimensión internacional. Porque tanto Francia como España ayudan a los independentistas, a los revolucionarios, a luchar contra los británicos. Bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Que siempre las guerras que hay en la colonia también son una especie de guerra próxima, guerra extendida, en los líos que hay en Europa entre las grandes potencias europeas, Reino Unido, Francia, España, etcétera, ¿no? Por contexto, para Francia y para España, este es el momento ideal para devolverle el golpe al Reino Unido por las guerras franco-indias de una década antes, ¿no? Acabamos de perder contra el Reino Unido y ahora se la vamos a devolver. Y esa oportunidad, evidentemente, no la desaprovechan, ¿no? Además, aquí también hay varios matices y consecuencias importantes de esta participación francesa y española. Francia interviene de manera muy directa en la guerra. También se ve en El Patriota, por cierto. Sí. Este va a ser el claim de Madre todo el mía, capítulo. Madre mía, lo sentimos, perdonad, ¿eh? Mel Gibson, si nos estás escuchando, mándanos una A caja ver si de... nos van a pedir royalties o algo por hablar tanto de... Que nos manden una cajita de obsequios o algo así. El claro. Tomahawk de la peli. por La, ejemplo. la espada de William Wallace. También, que hay una mezcla. No estaría mal. Bueno, el tema es que Francia, sobre todo, perdón por todo esto, queridos oyentes, apoya económicamente a los rebeldes. Tanto les apoya que a Francia misma le generaría un problema económico gordísimo, Sí. que a su vez va a ser la principal causa que provoque la Revolución Francesa unos años después. O sea que, ojito también con lo que hacéis. El estropicio de dinero que les la Luis, guerra. Luis XVI, cuidadito con las cuentas, que se están descabalando. En el conflicto también va a participar algún personaje muy importante de la élite francesa de la época, como por ejemplo el Marqués de Lafayette, que la historia estadounidense está muy bien considerado y que también luego también será un personaje muy importante en la Revolución Francesa. De hecho, se le llama héroe de los dos mundos, porque participa en las dos liberaciones nacionales de... A los estadounidenses se les hace el culo agua con el Marqués de Lafayette. Claro, porque fue el tío Por que las galerías. dirigió y a... También, sí. Sí, luego es el fundador de la galería. Eso Viene es. aquí y se van a sí, comprar. es Claro. justo. Bueno, pues es un tío que luego también vuelve a Europa, también lidera la Revolución Francesa, tiene un papel importante y se le considera un héroe en ambos países, ¿no? Tanto marcó la ayuda francesa que genera un vínculo muy importante entre ambos países, un sentimiento de deuda estadounidense con Francia, que, por ejemplo, va a ser lo que se argumente por parte de los sectores intervencionistas estadounidenses en las guerras mundiales. Como Francia nos ayudó a nosotros en la guerra de independencia, hay que devolver el favor y ayudar a Francia en la guerra contra Alemania, tanto en la primera como en la segunda. Y hemos dicho que la guerra comienza en 1775, Francia entra en el 78, 3 años después, y en el 79, un año después, ya lo hace España. Y si Francia ponía la pasta, España lo que hizo fue poner un empeño militar bastante fuerte. Somos unos liados, ¿eh? Sí, esto además que no se conocen. Yo recuerdo que en bachillerato, en la ESO, cuando. No, esto no se en cuenta historia mucho. contemporánea no se cuenta, ¿no? Y es verdad que nuestra aportación a esta guerra fue abrir un segundo frente en el sur, impulsado por el gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, y este movimiento fue bastante exitoso, porque obligó a los británicos a dividir sus fuerzas y permitió a España recuperar también la Florida al término de la guerra. Y es verdad lo que os decía, que el papel español en la guerra de independencia de Estados Unidos es muy poco conocido, tanto aquí como allí, Sí. y es verdad que en los últimos años sí que se ha empezado a conocer un poco más, pero estamos muy lejos de tener la vinculación de Francia. Gálvez no es el Marqués de Lafayette. No, totalmente. Y al final no hay que buscar la razón en conspiraciones de leyendas negras ni nada así. Es que simplemente España nunca aprovechó esto para acercar posiciones con Estados Unidos, y al no aprovecharlo, pues al final ha ido poco a poco cayendo en el olvido en esta historia. Claro, porque Francia ha exprimido hasta, Hombre, totalmente. hasta la última pepita el limón ese del Marqués de Lafayette y Sí, le ha pero, vendido oye, una y otra vez como vuestro amigo, vuestro salvador y tal y cual. También es una estrategia diplomática, ¿no? Para Claro. tejer lazos. Claro. Bueno, como estamos con esto de la independencia estadounidense, antes de meternos también en harina, ir a la Constitución y demás, vuelvo aquí con la maravillosa libreta de El Orden Mundial, porque recuerda que, si te suscribes ahora a EON, pues te llevas, además de la maravillosa libreta, que te la enviamos a cualquier punto de España gratis, un 10% de descuento con el código podcast. Y además que con esta suscripción, pues además de ayudarnos a sostener el podcast, que mucha gente decide dar el paso por eso, pero que también sepas que tienes acceso a artículos exclusivos, a mapas, a boletines, es decir, a un montón de ventajas dentro de nuestra web que trascienden y por mucho la cuestión del podcast. Así que nada, si te mola lo que Ponla así hacemos... abierta para que se vea. Sí, dentro y papel, por si tenías la duda, en una libreta que la... No, pero para que porque se puedes vea escribir. cuando la pongas ahí de Puedes pie, escribir. ¿no, Fernando? Bueno, Abierta. vale, sí, para que se Madre sostenga. mía, Pero el es que tengo marketing. A ver, es que dirige el podcast, Claro. pero no dirige las libretas. Mis pulgares oponibles son un poco orientativos. Son para Assassin's Creed. Eso, exactamente. Y para el Fallout. Empleados en eso. Pero bueno, eso recuerda el código podcast y te puedes suscribir y además, ya digo, nos ayuda bastante a que Para que seguir podamos haciendo comprar un ventilador aquí dentro, Fernando, Sí, que hace un porque- calor. porque yo estoy... Yo estoy
Sudandito. Pues anda que no te queda, ¿eh? Que Bueno, queda, pero queda esto, verano para todavía. que los oyentes lo sepan, esto es como grabar una sauna finlandesa. O en un submarino. También, sí. En un submarino O sea, finlandés. estos submarino podcasts, finlandés. en plan, requieren un esfuerzo físico ya. Sí, físico de primer nivel. Eres un atleta de élite. Una letra de los podcasts. Eso es, un atleta de los podcasts. Vas a ir a los Juegos Olímpicos tú, en la categoría de podcast. Esto es No es el fin del mundo. Bueno, vamos ya con la parte un poco de la independencia. En este punto de la historia ya sabemos que están a tiros con los británicos, pero todavía no hemos oído hablar de independencia. Esta llega más tarde, o sea, que es un poco lo que motiva la independencia, que ya se lían la manta a la cabeza y digan a la mierda. Claro, tú fíjate, la guerra empieza en el 75 y la declaración de independencia llega un año más tarde. O sea, han pasado bastante tiempo desde que están liándose a tiros hasta que deciden, oye, igual esto ya no se puede arreglar, hay que declararse independientes, ¿no? Ese WhatsApp que estás ahí dudando un rato si Esta enviar o relación no. no tiene solución. Claro, pues al final lo mandan, ¿no? El WhatsApp lo mandan, ¿no? Se reúnen las 13 colonias en Filadelfia, en Pensilvania, para el queso. segundo congreso. Me estáis boicoteando. Esto es un boicot. En Filadelfia, no la del queso, sino la de Pensilvania, buena. para el que será el segundo Congreso Continental. Ahí ya se reúnen a discutir, oye, igual esto hay que ir en serio con la independencia, ¿no? Lo más urgente era organizar una fuerza armada para luchar contra los británicos. Porque hasta ese momento, como decíamos antes, peleaban las milicias de cada colonia por su cuenta prácticamente, ¿no? Era un poco disfuncional, por lo que sea, 13 ejercitillos contra claro. el ejército británico, nada menos, ¿no? Así nace el ejército continental, del que George Washington va a ser su comandante en jefe y que es, de hecho, el antecesor del actual ejército de Estados Unidos, ¿vale? Y unas semanas después, el 4 de julio de 1976, tal día como hoy, el Congreso aprueba la Declaración de Independencia de Estados Unidos, donde las 13 colonias se constituyen en estados independientes en forma de confederación. Claro. Muy importante esto. Y es que a eso iba a ir yo, que aquí hay varios matices muy importantes. El primero es que unos días después de la proclamación de la independencia, el Congreso emite lo que se conoce como la petición de la rama de olivo, que era básicamente una oferta de paz y de lealtad al rey británico Jorge III, ¿no? Es decir, lo que planteaban en ella era que la independencia era un mal necesario por la intransigencia del rey y sus leyes abusivas, pero que era reversible si éste llegaba a ceder. Estos todavía estaban ahí pagando fantas. Sí, pero bueno, le tendieron la mano. O sea, también para Sí, entender sí. que no era una ruptura total, ¿no? No, claro. O sea, lo que se ha contado siempre de que los padres fundadores eran fervientes independentistas no es tan cierto. La independencia estuvo pilotada por independentistas bastante moderados y no por esas facciones más radicales, ¿no? Y a la vista está que ellos no buscaban ser independientes, sino que se respetara un poco su autogobierno y su Claro. forma de gestionarse, ¿no? Pero bueno, o sea, es verdad que algo de razón tenían porque el rey al final no tragó y no dijo que la oferta de paz no la Sí, quería que ni ver. muchos se hicieron independentistas porque básicamente no les dejaron otra salida que ser independientes. Claro, en el momento que tú tiendes la mano, oye, Claro. ¿nos vas a respetar? No, ahí ya se Claro, rompe. sí, bueno, Y pues exactamente. Pues nos vamos. Y el otro tema importante es que la Declaración de Independencia creaba 13 nuevos estados, no uno. Es decir, no se crea Estados Unidos, se crean Claro. 13 Se estados crea diferentes. Massachusetts, se crea New Hampshire, se Claro, crea Virginia. es lo que ha dicho Blas, ¿no? Tenemos una confederación, una unión voluntaria de estados en otro más grande y como había 13 estados, tuvieron que hacer cada uno 13 constituciones. Y esto es importante porque además de que hoy cada estado de la Unión tiene su propia constitución estatal, Sí. compatibilizar todos los intereses y las leyes de cada una de estas 13 colonias fue todo un Cristo cuando hubo que redactar la Constitución de Estados Unidos en el 87, en 1787. Cada uno llegó con su papel ahí ya redactado. Claro, o sea, tú Y planteate con la su situación. idea. Bueno, esto es como cuando haces un trabajo entre muchos. Tú haces una parte, luego lo juntas y sale ahí Sí, pero que se una suele decir asquerosidad. la independencia de Estados Unidos. No, ojo. Claro. Que aquí hubo un proceso bastante largo de puesta a punto de códigos legislativos y de visiones políticas. Y ahora vamos a ir al salseo, porque ya tenemos, por fin, estos Estados Unidos independientes. No sé si decir que la parte fácil era la que ya habían conseguido y que lo que daba por delante era lo más difícil, porque sales de una guerra y tienes que montar básicamente un estado de la nada. Y entiendo que habría en ese momento debates importantes sobre qué rumbo tenía que tomar ese nuevo país llamado Estados Unidos. Claro, la guerra acaba en el 83 con el Tratado de París, donde el Reino Unido básicamente se traga todo lo que ha pasado con Jorge III y reconoce la independencia de las 13 colonias. ¿No has querido bajarme el impuesto al té? Pues ahora te vas a tragar todo claro. lo que vamos a hacer ahora. Y la Confederación, que habían creado esas 13 colonias, las reconoce el Reino Unido, además también de hacer algunas pequeñas concesiones territoriales a Francia y a España, que como decíamos, pues habían ayudado a los Estados Unidos próximos en esa guerra de independencia, ¿no? Así que, aunque ya no fueran retos militares,
esas 13 colonias sí que tenían retos políticos de primer nivel. Para empezar, tenían que pasar de una confederación a una única república, que no será fácil. También pagar las deudas cuantiosísimas que habían contraído durante la guerra. Para poder financiar la guerra tienes que pedir préstamos y hay que pagarlos. Y también pedir más dinero para seguir financiando tu Estado, que también es complicado. Y luego también tenían que poner de acuerdo sensibilidades e intereses muy dispares entre, pues de nuevo, ¿no? Entre Virginia y Carolina del Sur, ¿no? Por ejemplo. Sí, que no pensemos que era una cosa homogénea. Cada estado hacía un poco lo que quería y tenía intereses muy diferentes. Claro, y el Congreso Continental, por ejemplo, es que se reúnan las 13 en una misma sala a discutir durante horas a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Claro. Bastante complicado. El punto de partida, como digo, difícil. Y esa confederación, además, era un estado muy débil. Tanto el gobierno como el legislativo carecían de poderes esenciales, por ejemplo, como recaudar impuestos. Es un estado por levantar, literalmente. Así no puedes hacer nada. Claro, no tienen, o sea, no existe todavía la Casa Blanca, el Congreso, todo eso se hará después, ¿no? No hay nada. Y toda esa responsabilidad recaía en los estados que formaban parte de la Confederación, que en muchos casos eran reacios a apoyar la Confederación, tanto a nivel político como económico. Hasta ahora nos ha venido bien estar juntos en la guerra, pero luego ya cada uno va por su cuenta. Miraban por lo suyo. Claro. Y por esa razón, cada vez es más urgente avanzar en la integración hacia un Estado unitario. Y aquí es justo lo que yo os decía antes de toda la pelea y el debate que hubo, es cuando empiezan a surgir los debates de qué tipo de Estado quieren crear. ¿Y ahora qué hacemos? Claro, decir, vale, somos 13, ahora ¿hacia dónde vamos, no? Claro. El principal debate es quién debía ostentar más poder, si el gobierno federal o los estados que formaban ese país a crear, ¿no? Claro. A menudo es verdad que esta explicación se zanja argumentando que existía el rechazo a un gobierno muy centralizado pues para huir de las tentaciones autoritarias o evitar la potencial monarquía, ¿no? Pero esto no es así. Para esta cuestión aparecen dos facciones principales. La primera es la centralista, cuya principal figura es Alexander Hamilton, y esta recababa pues, sus apoyos en ese norte más urbano. Esta gente lo que planteaba era que en el caso de una nueva guerra, que esto no era una locura porque Reino Unido seguía controlando Canadá, es decir, el enemigo estaba al norte, que me trabo. Y al final el esfuerzo no podía depender de nuevo de la voluntad de los territorios de apoyar o no a la Confederación, porque lo que se temía es que atacara a uno de los nuevos estados, los otros se defendieran a sí mismos y se cayera bajo el yugo británico de nuevo, ¿no? Claro. Y además esa centralización les permitía también expandir su poder militar y económico a través de la industria, del comercio, pero es verdad que esta idea no hilaba muy bien con el factor que hemos mencionado al principio del autogobierno, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto es de donde bebía la otra facción, que es la que defendía un enfoque un poco más descentralizado. Y aquí aparecen James Madison y Thomas Jefferson, que también son dos personajes muy importantes, centrales. Sí. Ambos pertenecen a la élite sureña de estas 13 colonias, porque la tradición del autogobierno decantaba la balanza en favor de ese sistema mucho más diluido, donde las élites locales retuviesen el poder, ¿no? Claro. Y esto es algo que los sureños siempre han defendido, está en la esencia de estos movimientos. Y como mejor ser pez grande en pecera pequeña que un pez pequeño en pecera grande. Claro, total. Porque al final la clave de esto es que la identidad en ese momento era mucho más local o regional que nacional. Yeah. Y es algo que cualquiera que vea... Es que dice propaganda estadounidense, pero sí es que es tal cual. Un poco la propaganda nacionalista estadounidense, esto se obvia completamente, ¿no? Sí. Al final, cada uno era de su colonia y punto, ¿no? Y eso reforzaba bastante la posición de Madison y de Jefferson. Pero también es cierto que a su vez la debilitaba que un sistema confederal acabara siendo tan disfuncional con las amenazas geopolíticas que seguían teniendo encima. Claro. O sea, como que los dos tenían como cosas a favor, pero alguna cosa que decías, esto no. Para la cuestión de la tierra y la defensa del territorio, te interesa una centralización. Para la cuestión del autogobierno, pues evidentemente no, ¿sabes? Claro. ¿Y esto cómo se arregla? Porque lo van a arreglar con muchas discusiones, pero lo van a arreglar. ¿Qué es lo que hacen? Que se vuelven a reunir en Filadelfia, donde el queso, como decía antes Fer, esta vez en el año 87, un pelín después. Las posturas de Hamilton y de Madison encuentran algún punto de acuerdo. Existiría, por ejemplo, un gobierno federal fuerte, pero va a compartir su poder con los estados. Claro. No va a ser todo para el gobierno. También habrá una división de poderes muy clara entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, dentro de un sistema de controles y equilibrios, de tal manera que cada poder fuese fiscalizado por los otros dos. Pues esto en realidad es la base del sistema político actual, en realidad. Esto está sin tocar desde entonces. Desde entonces, prácticamente. Además, va a ser un sistema bicameral, y esto también es muy importante para los frikis de política estadounidense que saben que esto es una cosa de equilibrios, ¿no? Por una parte, hay una Cámara de Representantes, la Cámara Baja, elegida por criterios de población, es decir, que los estados más grandes tienen más representantes que los pequeños, y luego hay un Senado, la Cámara Alta, donde cada estado tendría la misma representación, que creo que son siempre 2 senadores, ¿no? Me parece.
parece. Sí. Lo que Bueno, al beneficia... principio creo que es 2 senadores es ahora, pero bueno, en Lo- otro momento era otra proporción, pero bueno, siempre la idea de que todos tenían Siempre que estar muy igual equitativo. representados. Claro. Sí, sí. No, igual representación Sí, de sí, cada por eso. estado, la Claro, misma. la idea era evidentemente que los estados pequeños tenían la misma representación que los grandes, Claro. de manera que equilibras un poco el sistema a nivel población, Claro. ¿no? Y eso es básicamente, como decíamos, el sistema que todavía continúa a día de hoy, ¿no? Pero en esto del voto había un pequeño problema, y es el censo y las circunscripciones, perdonad, es que no sé Oye, qué palabra hay también. muchos palabras. Sí, en hay algún en tropezón. Circunscripción. Mucha esdrújula. Sí. Bueno, para empezar, cada estado tenía su propia ley electoral, que es lo que decía antes Eduardo, ¿no? Claro. ¿Cómo elegimos? ¿No? Pues cada estado tiene su sistema. Pero es que además en el sur existían cientos de miles de esclavos Vaya. que debían que contarse de alguna manera. ¿Esa gente cuenta para el voto o no cuenta, aunque no pueda votar? Sobre todo, claro, para eso es, son personas, aunque no Claro. les entrase mucho en la cabeza, Bueno, para eran algunos personas. en esa época no lo Claro, consideraban pero bueno, ciudadanos. ¿sabes? Pero el tema es que el sur quería aprovecharlos. Otra Ya, cosa, quería, claro, Po- otra cosa que les dejes las votar. poblaciones, aunque no esté Claro, censada, claro, aunque no eso pueda te iba a votar decir. y Claro. tal. Que de hecho también aquí un disclaimer que también se ha obviado totalmente por parte de Estados Unidos, había líderes destacados de la independencia que también tenían esclavos. Thomas Sí, sí, Jefferson, George Ojo, hay Washington. movimientos políticos y sociales que instan a señalar mucho eso y a, digamos, cancelar actualmente o resaltar eso, que eran Ya en la esclavistas. independencia había un debate heavy, pero al final no consiguieron Ya. darle salida. Ahora es como, mira, qué movida para lo que tenemos por Claro, delante. sí, pero el Entonces, tema de los esclavos era tricky el como me los cuentas pero que no piren. claro. Claro, ¿qué es lo que se inventan? El censo de cada estado estaría compuesto por la totalidad de los libres, digamos, las personas ciudadanas libres, más un 60% de esclavos. O sea, un Claro. esclavo era como 2/3 una persona normal, por así O decirlo. sea, persona blanca cuenta por 1, negro 0,6. Básicamente. Vale. Sí, era lo que planteaban Jefferson y estos. Claro. Es así de fuerte el Que tema. cuenten, pero no mucho. Sí. Es una Era, lo forma, que, era la tesis que tenía. es Sí, una sí, forma sí, de sí. representar a esa gente, pero en la práctica lo que consigues es sobre representar el poder del sur con gente que realmente no tenía ningún tipo de derecho político. Claro, claro. Darle más poder al final en la práctica Claro. a los pocos sureños de Justo. la élite. Es decir, los sureños utilizaban a los esclavos para ganar Para poder, ganar poder. a nivel nacional, Joder. ¿no? Pensé que ibas. Y la cuestión es que el tema de los esclavos vino a mostrar las limitaciones del propio sistema. ¿Por qué? Porque la Declaración de Independencia decía que los hombres son creados iguales, Sí, pero la esclavitud no se tocaba. ya. ¿Capachao? No, pero al final, o sea, esto, Sí, sí, sí. el problema es que esto luego llevaría a muchísimos problemas en Estados Unidos a lo largo de estos 300 años Bueno, de historia. a una ¿no? guerra. Por eso, si, o sea, si ese es un el problema tema. era poco. Y por otro lado, también se estaba comprobando cómo esa nueva república era totalmente dependiente de los estados del sur. En todas las negociaciones, estos estados sureños solían salir beneficiados precisamente por esta razón de la representación y las circunscripciones, ¿no? Y tal es así que hasta la Constitución es aprobada por todo, o sea, todo esto se sigue con ese problema hasta que la Constitución se aprueba en 1790 y surge un nuevo debate. Y es que los federalistas, en los que ahí estaban Hamilton o Madison, por ejemplo, eran favorables al texto, mientras que los antifederalistas, que muchos de ellos eran sureños, consideraban que las atribuciones del gobierno federal eran excesivas y querían rebajar su poder, ¿no? Pero esos eran todavía más descentralizadores. Sí, al final los estados sureños siempre han sido descentralizadores saco, y es de sí. hecho una de las bases de la guerra civil, ¿no? Sí. Y al final los federalistas tragaron y prometieron que si la Constitución era aprobada, se incluirían una serie de enmiendas adicionales para ampliar los derechos de esos estados y acotar el poder federal. Es decir, los estados sureños se salieron también con la suya en eso. De hecho, en 1790, es que esto no está metido aquí en el guión, en 1790 también tienen que decidir cuál va a ser la capital de Estados Unidos y dónde la van a colocar. Sí. Porque entonces Washington no existía hasta ese momento. Y lo que acuerdan, y esto se acuerda en una cena en Nueva York, creo que es en casa de, no me acuerdo quién, pero están Hamilton, Madison, y es una cena privada. Y se acuerda que la capital se va a poner al sur, es decir, en los estados En entre Virginia. Maryland y Virginia, que ceden un poquito de terreno para que se cree Washington, el actual distrito de Columbia, a cambio de que al norte, a los estados del norte que tenían más deudas por la guerra, se les perdone una serie de deudas. Entonces, todo el rato el sur está mercadeando con Claro. su influencia política para conseguir ventajas, sobre todo para su beneficio económico y para sobre todo la esclavitud, y constantemente sobre representar su influencia. O sea, es Hombre, que, porque la esclavitud era el motor económico de esos estados. Es que No, sin ello absolutamente. esa clase de esa élite burguesa quebraba. Y os Claro, acordaréis, claro. cuando hicimos el podcast de la Guerra Civil en Estados Unidos, hablábamos de cómo la eslavocracia, el poder político que otorgaba la esclavitud, Tal es lo que cual. acaba llevando a romper el sistema en el siglo XIX y provoca la Guerra Civil. Claro, Justo.
sea, que eso sigue siendo importante hasta después de un siglo. Pero eso, que cosas tan locas como la capital de Estados Unidos se decide en una cena para contentar a los del Porque en el fondo son muy poca gente la que organiza todo esto. Son 5 o 6 nombres, exagerando un poco, Sí. 20, 50, los que sean. Y es un poco broma, pero es verdad. Si sigues los billetes de Estados Unidos, desde el de $1 hasta el de 100, son todos los personajes importantes que articulan esa historia. Menos me parece que Lincoln, que no sé si es el de $5 o el de 2, que sí que es verdad que son de otra época. Los demás son todos de esta época. Claro. Franklin, Hamilton y el resto de gente. Washington y tal. El Starter Pack Estados El Unidos. Starter Pack. Bueno, ya hemos conseguido hacer que nazca Estados Unidos. En marzo del 89, de 1789, George Washington es el primer presidente con el 100% de los votos, porque es el único candidato. Estoy de acuerdo. En plan Corea del Norte. A la búlgara. A la búlgara, sí. Y de hecho ya se constituye ese primer Congreso Federal. Pero has dicho Eduardo, que aún nos queda una promesa por cumplir, no a nosotros, sino a los antifederalistas. Claro. Más bien a los federalistas. ¿Qué pasa con todas esas enmiendas que prometieron y que, bueno, se supone que tienen que llevar a cabo? Bueno, en septiembre del 89 los federalistas honran su palabra y se reúnen con los antifederalistas en Nueva York para valorar esas enmiendas y cambios a la Constitución que se va a aprobar. El principal padre de la Constitución, que es James Madison, Sí. que ya se ha aparecido ya varias veces en este episodio, propone una serie de enmiendas para evitar volver a debatir toda la Constitución, volver a abrir otra vez el melón y así no arriesgarse a que el texto entero acabe descarrilado en menos de un año, ¿no? Eso se plasma en la llamada Carta de Derechos, donde en ese momento se añadieron 10 enmiendas a la Constitución. Y ojo, no pensemos que estas añadidos eran una fumada o un capricho de los sureños. Algunas cosas eran bastante sí, es razonables verdad que- y de hecho siguen todavía vigentes, ¿no? Algunas, por ejemplo, de ellas, es que son básicas en cualquier ordenamiento democrático de cualquier país del mundo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la primera enmienda garantiza una serie de derechos como el de la libertad de expresión, reunión o religión. Está bien pensado. O sea, Sí, esta es la libertad de prensa. que la pregunta y- que yo me hago es ¿por qué no estaba esto en el documento original, machos? Pero bueno, ya. en fin. Falla un poco. Es que hoy nos parece obvio, No. pero es que en aquel momento no había ningún es referente. la primera Es cosa que estos que son se- los que se inventan todo esto. Entonces, claro, yo entiendo que en ese momento caer en ciertas cosas que hoy nos parecen lógicas, para ellos sería como, en algunos casos, una cosa loquísima. Esto es como cuando haces un trabajo, guardas versión buena y luego buena Claro. 2, versión definitiva, Eso ¿no? es, Pues claro, eso es. fueron añadiendo Eso es. post-its a la Constitución, ¿no? La quinta enmienda, por ejemplo, se exime a una persona de tener que declarar contra sí misma en un juicio y se protege de las expropiaciones sin una indemnización justa, ¿no? Cosas que son súper básicas. El gobierno no puede llegar y te quita la casa sin darte nada a cambio. Expropiese, pues ya no se puede. Eso no se puede, Claro. ¿no? Sí que es cierto que habría 2 enmiendas determinantes para el futuro de Estados Unidos y que aún siguen siendo bastante complicadas. Triquis. La segunda y la 10ª, muy famosas. La segunda enmienda recoge directamente la tradición del autogobierno y la autodefensa, Esa es la que esa clave. es la parte importante, porque consagra 2 derechos, el de portar armas y el de que exista una milicia. Que lo explicamos en el Sí, capítulo de las armas. capítulo de las armas. Claro, Estados fíjate Unidos. que la gente, oye, digamos, se atribuye el derecho de llevar un de AR-15, esos. que es un fusil de asalto súper peligroso, porque en el siglo XVIII alguien dijo que era bueno para el Estado que la gente pudiera tener un fusil en su casa. Porque tenían la amenaza de la invasión de los británicos desde Desde Canadá. Canadá. Claro, Eso es, y ahora eso ese es. argumento se utiliza para justificar que alguien pueda portar ese arma Claro. por la calle libremente y cargarse un montón de críos. Y Perdón. la otra enmienda que yo creo que iba a decir es la 10ª, que la 10ª también es, para que nos entendamos, separa las competencias del gobierno federal y de los estados y ha sido un motivo de disputa durante siglos y de hecho tiene mucho que ver con esa división que había previamente. El tema de qué es y qué implica la 10ª enmienda, creo que no es nada conocido en España. En la segunda sí que se habla más por todo el tema de las armas, pero de la 10ª no. Y creo que es fundamental para entender la política de Estados Unidos. Por eso creo que merece la pena que expliquemos qué dice esa 10ª enmienda y sobre todo cómo se ha aplicado. Pues mira, yo si quieres te lo leo para que el Madre mía, oyente pero lo la sepa, ¿no? chapa. En el inglés original, por Claro, favor. no, Eso es. es. Los poderes que no hayan sido delegados a los Estados Unidos mediante la Constitución ni prohibidos mediante ella a los Estados se encuentran reservados a los propios Estados o al pueblo. Es decir, lo que no sea una competencia explícita del gobierno federal es competencia de los Estados. Ya está. Claro, pero ¿qué es competencia del gobierno federal para saber qué sería competencia de los Estados? No lo deja claro. Es que es muy abierta. Claro, es que Y ahí- las enmiendas y de- son claro, haikus. Y de nuevo, recordemos que en Estados Unidos se rigen por el derecho consuetudinario. Anglosajón, Pues, sí. Claro, entonces es la experiencia, es Ya. en función de lo que vayan dictando los tribunales y demás, ¿no? Se asume que, por ejemplo, las relaciones exteriores o el control de las fronteras es algo que compete al gobierno federal de Estados Unidos Sí. y no, por ejemplo, a Carolina del Norte, ¿no? Claro. Pero otras cosas tampoco se sabe bien. También se asume que el Estado federal
puede asumir competencias legislando a nivel federal sobre ellas, pero eso es verdad que suele generar muchísimo conflicto. Pues es que, no sé, ahora hay un montón de causas abiertas con estos temas, ¿no? Pero sí que lo sigue generando hoy en día. Por ejemplo, una de las causas de la guerra civil es la interpretación precisamente de esta 10ª enmienda. ¿Estados Unidos tenía derecho a abolirla o era competencia de los estados, no? La esclavitud. Claro, la esclavitud, lo Claro. que habíamos comentado antes. Que eso nunca llega a quedar claro. Al final se impone una solución y está ya la guerra. Pero Claro, pero ahí es quién tiene quién ¿quién tiene esa legisla sobre los competencia? esclavos. Ya. Entonces, al final, esa 10ª enmienda y la ambigüedad que generó tensiones que te llevaron a la guerra civil, pero es que hoy en día sigue generando también tensiones internas entre los estados y el gobierno federal. ¿Y quién hace aquí el arbitrio? El Tribunal Supremo, que es Claro, el que se acaba tratando claro. todas estas cosas y con un montón de casos diferentes que podemos mencionar. Por ejemplo, en el año 2022, hace 4 días, el Supremo derogó la resolución Roe versus Wade, Justo. que es la resolución de los años 70, si no recuerdo mal, Sí. que garantizaba a nivel federal el derecho al aborto. Ojo, esto no es una ley federal del aborto, esto es una resolución judicial en aquella época que garantiza eso a nivel federal. Pero claro, no hay ninguna ley federal que regule Claro, esto. claro. Y cuando los estados han intentado ir en contra de esa resolución, un Tribunal Supremo dominado por jueces conservadores ha decidido que eso no se puede hacer así y que hay que retirarla. Y desde entonces el derecho al aborto en Estados Unidos ya no es un derecho federal y lo tienen que regular cada estado Claro, por, los por estados. separado, ¿no? Y eso está llevando a que muchos estados conservadores restrinjan cada vez más el derecho al aborto, ¿no? Y como esta, muchísimos ejemplos más. La duda que surge aquí es ¿de quién es la responsabilidad del retroceso de derechos? ¿Quién tiene que asumir ese problema, ¿no? ¿El tribunal que ha dictaminado que esa ley, o sea, que esa resolución no es adecuada? ¿O el Congreso que durante décadas ha tenido ese derecho, digamos, cogido con pinzas Claro. y no se ha puesto a hacer una ley de verdad que funcione, ¿no? Bueno, pues ese tema es un tema polémico y además se está viendo cada vez con más cosas. También la inmigración, el tema del divorcio, la píldora abortiva, un montón de temas a día de hoy sobre la mesa en Estados Unidos que al final pasan a la mesa del Tribunal Supremo. Hace Claro. poco, recuerdo que lo hablábamos aquí en la oficina del Orden Mundial, cuando se condenó a Donald Trump, si eso podía derivar en una inhabilitación. Claro. Y al final acabamos concluyendo que simplemente no hay ningún camino por el que se sepa qué debe pasar a partir de ahora. Esto me lo estuve mirando, además es un tema un poco complejo, pero me lo estoy estudiando para saber un poco por dónde iba la cosa. Lo que también el Tribunal Supremo en esa resolución, que también fue muy polémica, porque en mi opinión beneficia un poco a Trump por la ambigüedad con la Bueno, que se igual que escribe. la del aborto, o sea, tiene una Claro. finalidad política clara. Claro, pero lo que dice esa resolución, también con buen tino, es esto hay que hacerlo con una ley federal en el Congreso. Y si el Congreso no hace una ley, pues no se puede dictaminar cómo funciona el impeachment a Trump, ¿no? O la inhabilitación. Así que ese tema sigue siendo muy polémico todavía después Claro. de 3 siglos. Sí, pero intentas como llevar por un camino legislativo de una cosa un poco obvia y te encuentras con que hay un boquete ahí de que no se ha hecho una ley en 300 años para regular eso. Y si no hay ley, Pero no hay también nada. porque O sea, es es que legal. el país pero- no es tan antiguo. Claro. Claro, es que te encuentras con casos poco a poco a lo largo de... Claro, pero es una cosa que dice la parte de la izquierda, digamos, más crítica con el Partido Demócrata. Criticamos al Tribunal Supremo porque derogan el derecho al aborto. Hostia, pues haz una ley tú Claro. para que se proteja y no haya el Tribunal Supremo que te lo pueda tumbar. Bueno, es que de hecho en Estados Unidos hay cosas tan locas, o sea, muchas de las leyes importantes se hacen a través de enmiendas constitucionales para que queden así protegidas. Creo que desde los años 30 hay una enmienda que todavía no ha conseguido entrar en vigor porque no tiene el quórum de los estados, porque además de que las cámaras lo aprueben, lo tienen que aprobar los estados por separado, pues no ha obtenido el quórum de los estados para blindar constitucionalmente que no pueda existir el trabajo infantil. Ah, es verdad. Sí, es verdad. O sea, lleva ahí en un limbo, se ha quedado ahí y no sale adelante porque hay estados que todavía no quieren aprobar Y eso. a día Estados de hoy Unidos, no hay ley federal contra el trabajo claro, infantil no hay en ley Estados federal, Unidos. claro, lo regula Lo que cada me gustaría estado. saber o sea, eso, ¿qué es lo que puede más? ¿Es la pulsión de, no, es que esto lo tenemos que regular los estados o habrá alguien en contra de eso? Supongo yo creo que pesará No. más la idea de, es que tú en esto no te tienes que Sí, meter. es un tema político. Si Claro. hay consenso político en torno a regular, por ejemplo, el tema del trabajo infantil, pues se aprobaría en todo el país y ya Claro. está. Pero como no se aprueba, hasta que no lo hagan todos, no está vigente, por así decir. Ya. Y ese es el problema. También es verdad que, por dar un poquito de cal y de arena, esta enmienda 10ª también tiene cosas buenas. Por ejemplo, sabemos que las mujeres ganan el derecho federal al voto en el año 1920, que no es que sea muy tarde, pero es más tarde que otros países. Sí. ¿Qué ocurre? Que esto sucede cuando ya muchos estados, a nivel estatal en Estados Unidos, quiero decir, ya han dado ese paso mucho antes. Para cuando Nueva Zelanda, que es el primer país en garantizar el derecho al voto femenino, lo hace en 1893, ya hay 3 estados en Estados Unidos, Wyoming, Utah y Colorado, que lo han hecho antes. O sea que es verdad que también hay pasos hacia adelante positivos en Estados Unidos que se consiguen gracias a que los estados se adelantan Claro. al gobierno Que federal. Cada ¿no? estado puede caminar al ritmo que quiera. Puedes ir hacia atrás o puedes ir muy hacia adelante. Exactamente. Por ejemplo, California también lo va a hacer en 1910, de nuevo, una década antes que el gobierno federal, y Nueva York en el año 17.
Mucho antes, además, también, por cierto, que muchos países europeos, Claro, sí, empezando por europeos, España, claro. Que es cierto, claro, que también le pasa que a nivel federal Estados Unidos como que se percibe que llegan muy tarde estas cosas porque solo llegan al federal cuando ya hay un consenso muy amplio en los estados. Claro. Pero en muchos estados se suelen haber adelantado este tipo de cosas. Bueno, volvemos por un momento a nuestro siglo XVIII, porque aquí siguen pasando cosas, esto no ha terminado. Ya tenemos como todo el andamio jurídico montado y en teoría está todo el mundo contento, o al menos deberían. Pero no, ya os avanzo, porque básicamente están empezando a surgir partidos y al otro lado del Atlántico, recordemos, finales del siglo XVIII, está estallando la Revolución Francesa y va a más. Y esto, como es lógico pensar, también está afectando a Estados Unidos. Claro, y aquí, aunque es verdad que Madison había diseñado un sistema que evitaba los partidos, ¿no?, y las facciones, no pudo evitar que estos acabaran surgiendo. El primero en lanzarse a esta piscina fue Alexander Hamilton, que en 1789 creó el Partido Federalista. Es decir, este hombre lo tenía muy claro. No se y curró mucho los nombres. Y poco después, en el 92, se fundaría el Demócrata Republicano, que no tiene nada que ver con los partidos actuales, pero bueno, se llama Demócrata Republicano. Esta división, al final, lo que seguía a grandes rasgos era la fractura ideológica de Hamilton contra Madison Jefferson, ¿no? Sí. La que habíamos tenido desde... Centralistas y descentralistas. Exactamente. Vale, Todo. Pero también tenía una fuerte influencia de la Revolución Francesa que ya había comenzado en el 89. Y también es verdad de la creciente disputa geopolítica entre Reino Unido y esa Francia revolucionaria que estaba surgiendo en aquel momento. Claro, porque Hamilton es pro-inglés, pro-británico, Eso y es. Jefferson, que también va un poco el rollo este de la democracia y la libertad, es mucho más pro-francés. Claro. Entonces, también dentro de la élite política en Estados Unidos también hay división Hay una entre ruptura. con qué país nos aliamos, ¿no? Jefferson dice, joder, es que los ingleses son nuestros opresores y Francia es nuestro aliado. Claro. Y nosotros dicen, ya, pero comerciamos más con Inglaterra que con Francia, ¿no? Vamos a... no sé, es muy interesante. También aquí hay una cosa que quería recomendar, que no es El Patriota, por fin, una película que no es El Patriota, Vaya. que es la miniserie John Adams, creo que está en yo no la he HBO. visto. Está muy bien, son 7 capítulos que narran la historia de John Adams, que es, no ha salido todavía en el episodio, pero es muy importante, es el primer vicepresidente y segundo presidente de Estados Unidos con Washington. También redacta la Constitución de Massachusetts, que es la que inspira después la Constitución Justo. que escribe Claro. Madison, es decir, que está siempre en el meollo. El ajo. Embajador también ante Francia, Reino Unido, o sea, está muy ahí. Y esa serie va desde el momento en que empieza a estallar el problema económico con el Reino Unido y con Jorge III hasta que él ya muere después de ser presidente. Y narra toda esta historia de las disputas internas, la Constitución, la Declaración de Independencia, Madison contra Hamilton, etcétera, ¿no? Yo la vi hace tiempo y me parece que, a ver, no es Juego de Tronos, no se esperen los oyentes que va a ser la leche, pero a nivel cafetero, si te gusta la política, te lo enseña bien. está muy bien. Bueno, Hamilton tiene hasta un musical. Es verdad. Que debe ser de los pocos que tiene un musical. ¿Tú no sabes, No, sabías no que tiene, sabía. tiene No lo he un visto, musical? pero la No, gente- yo tampoco, yo tampoco. Tengo algún amigo que Pero le gusta mucho tiene los musicales y que Hamilton, por lo visto, es una virguería. No puedo opinar tampoco. Yo me quedé con John Adams, con la serie. Pero bueno, volvamos un poco al tema de antes. Los federalistas eran más conservadores y mercantilistas, como decía, ¿no? El comercio con el Reino Unido, abogan por aliarse con la antigua potencia opresora, por así decir, y el equipo, digamos, demócrata republicano, que el nombre es un poco complicado ahora mismo, pero es como Ya. se llamaban entonces, Sí, los de es que Jefferson, básicamente, exactamente. tenían un carácter más revolucionario y antibritánico, más pro-francés. De hecho, acusaron a los hamiltonianos de aliarse con los antiguos opresores De del ser Reino Unido, ¿no? traidores. Claro. Y abrazan la causa republicana francesa para extenderla al continente americano, la liberación del pueblo oprimido. Mientras los federalistas estuvieron en el poder con George Washington, que gobierna entre el 89 y el 97, hasta que muere, me parece, ¿no? No sé si llega... No, sí, se muere al poco Murió en el tiempo. cargo. Se muere poco después. Sí, a 1800 y poco, creo. Pero lo digo de memoria. Como os decía, después de Washington le sucede John Adams, que también está dentro del Partido Federalista, aunque se lleva fatal con Hamilton, por cierto, también lo cuenta esto en la serie, que gobierna hasta el año 801. La política estadounidense fue pro-británica durante esa época, pero en ese año en el que sale Adams del poder y llega Thomas Jefferson, aquí cambian muchísimas cosas, empezando para empezar por uno de los discursos inaugurales más influyentes de la historia de Estados Unidos. Que no es el de Donald Trump. Esto nos lo has vendido muy arriba. O sea, ¿cuál es la perlita que suelta en el discurso? Sobre todo porque es tan Thomas Jefferson, importante? que además es un orador importantísimo, el discurso es brutal, porque en unas pocas líneas condensa toda la geopolítica de Estados Unidos del siglo XIX, nada menos, ¿no? Él ya adelanta todo lo que va a pasar. Comentemos algunas partes. Dice textualmente: felizmente separados por la naturaleza y por un ancho océano de los estragos devastadores de una parte del mundo, es decir, está hablando de Europa, ¿no? Y de esas guerras en las que siempre se meten los europeos, y esa idea de que Estados Unidos está aislado geográficamente de esos problemas, ¿no? Vamos a ir por nuestra cuenta y no nos vamos a meter en los líos del viejo continente, por así decir, ¿no? En aquel momento estamos ya
en plena época napoleónica Sí, y de guerras claro. en Europa. ¿vale? Que si alguien quiere entender ese periodo, tenemos también un episodio sobre Napoleón. Napoleón, Sobre que Napoleón. creo que van a enganchar muy bien con este, Sí, sí, con sí, este sí. episodio. Se entiende muy bien esa época. Está guay que la gente vaya saltando de un episodio Sí, a sí, otro, sí, que sí. los busquen porque hay mucha red ya, mucho mallaje. Bueno, sigue Jefferson, dice, demasiado avanzados como para someternos a las degradaciones de otros, que es como un beef total a Hamilton y a su tropa, y a una reivindicación del espíritu revolucionario estadounidense con esa idea del autogobierno. O sea, nosotros somos suficientemente buenos para que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, y luego suelta. Siendo un país elegido con espacio suficiente para miles de generaciones de nuestros descendientes. Un país elegido por Dios, viene a Claro, decir, se asume. en el que suma tanto la religión, ese Dios que te elige, con espacio suficiente para expandirse, es decir, la expansión de la tierra y el autogobierno, ¿no? Todas las claves que hemos mencionado desde el principio. Está hablando de la colonización hacia el oeste, de las tierras, y en 2 frases ha colado los 3 elementos que definen el origen de Estados Unidos desde que hemos empezado con este episodio. Y aunque todavía no tiene nombre, unos pocos años después, en 1845, un periodista rescataría esa idea y la bautizaría como la conocemos hoy, que es el Destino Manifiesto. Justo. Que Estados Unidos es una nación, digamos, elegida por Dios y que su misión sagrada es expandirse, colonizar y civilizar el resto del mundo, primero su continente y luego todo el globo. Y no perdamos de vista todo esto que ha dicho Blas, porque los estadounidenses van a empezar a fliparse muchísimo con esto, ¿no? Y unido a los éxitos de Napoleón en Europa, esos demócratas republicanos se vienen muy arriba y al principio Estados Unidos se mantiene bastante neutral en las guerras europeas, también porque es verdad que económicamente no les iba muy bien, Claro. y eso les hace seguir comerciando con Francia, cosa que al Reino Unido no le gusta nada, ¿no? Así que Londres impone sanciones sobre Estados Unidos, comienza a apoyar a los indios del oeste para que resistan esa colonización y esa expansión Sí. que habían empezado a llevar a cabo, y empiezan también a abordar barcos mercantes estadounidenses para reclutar a los marineros británicos. Y aquí los de Madison, que era el presidente de ese momento, empiezan ya a calentarse. Ya llevaban Le tiempo estás tocando alimentando... las narices. Claro, llevaban tiempo alimentando una retórica de exportar la revolución, esas ideas, al Canadá que estaba ocupado por Reino Unido, ¿no? Napoleón en Europa, nosotros en América. Claro, un básicamente. poco esa idea de la proyección de esta Sí. revolución democrática, Liberal, liberal claro. y demás. Sí, sí, sí. Entonces, un poco a ese estilo napoleónico. Así que quieren declararle la guerra a Reino Unido. Los federalistas, es verdad que trataron de evitarlo, pero no les fue muy bien. Ellos argumentaban que Estados Unidos no estaba preparado para un conflicto así porque Bueno. no tenía un ejército profesional, porque no podían costearlo, económicamente no tenía esos recursos, y que todo iba a volver a depender de las milicias del territorio, ¿no? Pero aún así, en junio de 1812, Estados Unidos le declara la guerra al Reino Unido, que estaban en Canadá. Es una de las pocas guerras que ha declarado Estados Unidos a lo largo de su historia, de hecho. Si hubiesen ganado de nuevo los estadounidenses, la historia, bueno, podía haber sido muy diferente con a lo mejor un Canadá anexionado a Estados Unidos. Es un poco distopía, pero esto estuvo relativamente cerca de ocurrir. Eso Pero nunca gracias ocurrió. a Dios, el destino nos mantuvo a los canadienses. Todo está en Canadá. A mí yo soy muy fan de Canadá. Pues nada. Son la gente más maja del universo. Junto con los irlandeses. Iba a decir, no y recuerdo. junto con los de Écija también. Y junto con los de Cija. Sí, sí, sí. Muy bien, canta O Canadá como Ralph en los Simpsons. Pero bueno, esa invasión, la invasión se intentó, la anexión nunca ocurrió y los estadounidenses, como decían los federalistas de Hamilton, pues acabó siendo un ridículo importante. Pero es cierto que esa derrota les llevó pues, a sacar profundas lecciones que sobre todo serían importantes para el resto de la historia estadounidense. Bueno, la estrategia de guerra de Estados Unidos, como decía antes Edu, es lamentable. O sea, intentan invadir Canadá, pero no lo consiguen porque no tenían fuerza suficiente para hacerlo. Los milicianos con su rifle y tal. Además, hemos dicho que empieza en el año 1812, que todavía está Napoleón por ahí dando guerra, pero dentro de muy poco, Estados Unidos, o sea, Reino Unido todavía está a la defensiva y aún no ha ganado contra Napoleón, pero en cuanto gane a Napoleón va a decir, venga, pues ahora me giro hacia Estados Unidos y ahora os voy a dar con todo lo que tengo, ¿no? Claro. Y efectivamente, mandan a sus tropas a Norteamérica y les barren. De hecho, llegan incluso a incendiar la Casa Blanca que se acaba de construir y ya nada más construirla, ya se la tiran abajo, y también el Capitolio, el edificio del Parlamento de Washington, ¿no? Vamos, que al final tienen que dar gracias a los estadounidenses de que el conflicto fuera largo y con un final poco claro, porque en el 1814 firman una paz sin apenas cambios para nadie, pero bueno, hemos salvado los muebles sin que nos den demasiados palos, pero hemos salido escaldados. Y aquí es cuando los federalistas aprovechan y sacan esta carta de que, mira, que te dije que esto no teníamos que hacerlo. Te lo dije. Y al final, la conclusión más importante de esto fue que necesitaban un ejército realmente como Dios manda si querían medirse con las grandes potencias europeas. Pero ¿qué ocurre? Que había dos problemas. Uno, que carecían de los recursos económicos para financiar ese ejército,
ejército, y dos, que un ejército fuerte podía reforzar esas tesis federalistas y centralistas. Y ¿Qué ahí los de ocurrió? eso diciendo, ay, no, esto no, Claro, esto de nuevo, al final esas tensiones entre la centralización y la descentralización acabó haciendo que esta idea se descartara, y de hecho Estados Unidos no construye un ejército federal importante hasta la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es decir, al principio el ejército estadounidense se basaba más en reclutar gente, mucha población, y luego la desmoviliza, pero no tiene un ejército formal a nivel estatal Sí, como, como hoy en nunca día llega lo a ser, vemos. eso Claro, es. esta renuncia a un ejército llevaría también a Estados Unidos a buscar otros caminos geoestratégicos. ¿Por qué? Porque si no podías confrontar a los imperios europeos, pues lo que optaron es, pues simplemente les doy la espalda y me cierro en mí mismo paso y voy a a los mis europeos. asuntos. Claro. Además, también hay que tener en cuenta que la derrota de Napoleón había provocado un nuevo orden en Europa a través de este Congreso de Viena en 1815, con unas monarquías absolutas muy reforzadas, donde se había vuelto como norma intervenir en países en los que estallaban revoluciones liberales para así restaurar el antiguo régimen. Entonces, los estadounidenses, evidentemente, no les interesaba mucho llamar la atención y picar a las grandes potencias no, europeas. No van a ser que me crujan. Tú imagínate que en ese momento se alían las principales monarquías, mandan una flota a Estados Unidos y acaban con el país que acaba de nacer, ¿no? Claro. Así que, ¿qué hizo? Volvió la vista al discurso de Thomas Jefferson y dijo, bueno, pues me voy a centrar en los asuntos americanos y me aíslo completamente del mundo. Vale, o sea, ya veo por dónde vas, que es bueno lo que motiva esa famosa doctrina Monroe, la de Sí. América para los americanos. O sea, como la ola revolucionaria se había venido abajo en Europa después de la derrota de Napoleón, y las colonias americanas, claro, las colonias españolas en América, también Haití, por ejemplo, que era de Francia, se estaban independizando, pues claro, Estados Unidos dice, jolín, ya que la revolución sigue expandiéndose en mi continente, voy a aprovechar yo esto, y no tanto estar en los asuntos europeos que me dan igual y solo me dan dolores de cabeza. Tal cual. De hecho, en el año 1823, entonces presidente James Monroe, que es de quien viene la doctrina Monroe, expone esta teoría, y realmente había sido ideada por su secretario de Estado, no por él, un tal John Quincy Adams, que de hecho es hijo del presidente John Adams, el de la serie, y que también sería presidente después, me parece que es el sexto presidente. Una dinastía. Claro, pero es que es el típico chaval que viaja por Europa con su padre siendo embajador y luego se mete también en todos los círculos políticos y al final acaba saliendo también. La meritocracia, ¿no? Como dices. En fin, en esa doctrina de Monroe se establecería un aspecto central de la política exterior estadounidense todavía hasta hoy, que es América para los americanos, esa idea de que Estados Unidos tiene, digamos, la primacía o el derecho de ser más influyente que Europa en ese continente, y de hecho ellos lo llaman no continente, sino hemisferio occidental, ¿no? Que es una forma de decir, esa mitad del mundo es para nosotros, no os metáis aquí, ¿no? No es asunto de los europeos. Y Estados Unidos, digamos que de alguna forma proclama que va a intervenir ante cualquier injerencia europea en América desde entonces hasta ahora. Y aquí también es cierto que el origen de esta voluntad fue simplemente declarativa. O sea, Estados Unidos carecía del poder económico y militar necesario en aquella época para hacerla respetar. Pero ya se ha visto con la guerra con los británicos, que eran un poco parguelas. Claro, y el tema es que fueron varias las ocasiones en las que distintas potencias europeas intervinieron en los asuntos del continente sin que Washington pudiera hacer nada realmente para frenarlos, ¿no? Al final debió pasar más de medio siglo hasta después ya de la Guerra de Secesión para que Estados Unidos hiciera efectiva por sí misma esta doctrina. Tendría que ser curioso, ahora me pongo en la mente del rey de Inglaterra, pensar, estos chalaos que se han ido ahí con su país y hacen estas declaraciones que nadie cree que sean reales, de flipadísimos. En cuanto se flipan un poco les doy los morros, pero sin embargo siguen ahí con sus declaraciones y sus historias. Es que el rollo ese mesiánico de los puritanos, que se creían que vivían en un mundo superior. Y Londres lo que hizo fue un poco aprovechar la situación, porque a la doctrina Monroe también coincidía con los intereses de los propios británicos, ¿no? Porque al final también ayudó a que su poder se fuera consolidando. Piensa que a Londres, como gran potencia global, le beneficiaban muchísimo las oportunidades comerciales de esas recién nacidas repúblicas americanas, que el elevado proteccionismo que existiría si estos territorios eran recuperados, por ejemplo, por la corona española, ¿no? Claro. O sea, así que la idea original de Monroe Adams, que tenía ese fuerte componente aislacionista, poco a poco es verdad que mutaría en una interpretación muy imperialista, que es lo que posteriormente vimos, que seguía durante la Guerra Fría y demás, esa intervención en el patio trasero. Sí, a finales del siglo XIX, principios del XX, repúblicas bananeras y todo eso. Pero en esos años eso es. Ya no había líos en el Atlántico, entonces Estados Unidos pues ya empezó a expandirse hacia el oeste.
Sí, en esa parte que es ya completamente Esa es otra intervencionista. época que mola muchísimo. Claro, pero ahí iba a decir que ya tenemos un episodio, aquí no es el fin del mundo, del intervencionismo estadounidense, o sea que si te interesa conocer cómo Ahí Estados Unidos... tocábamos la expansión por el territorio americano. Yo creo que ahí no lo tocábamos como tal, por Yo creo, que un Estados poco, Unidos. yo creo que un poco, o sea, no por Estados Unidos, pero sí hablábamos de la guerra con México, Con de México. 1845. Claro, pero no todo el tema de los nativos, No. de cómo van por... Es que eso es un capítulo No, que eso, buenísimo. exactamente. Relájate, que luego nos hacen el bingo este de cosas que vamos Sí, sí. diciendo. Algún día le tendremos que dedicar un episodio a los nativos estadounidenses. O sea, hay un montón de... Americanos. Sí, bueno, americanos son todos los First nativos. Nation, primeras naciones. Eso ¿Cómo sí. se autodenomina? Eso sí, eso me gusta más, igual que lo de afroestadounidenses. Bueno, entonces ya digo, si quieres como continuar, por así decirlo, este episodio, no hay una continuación como tal, sino que ya lo hicimos, que es el capítulo dedicado al Sí, es un intervencionismo poco coger el estadounidense. testigo de este y continuar. Sí, vamos haciendo ahí. Nos gusta hacer episodios que se relacionan, Para el por así viaje decirlo, en coche en verano. entre ellos. Eso es, si vas a la playa, te acabas de meter entre pecho y espalda hora y media de historia de Estados Unidos. El otro día me dijeron que un oyente se los pone a sus hijos y que les gustan mucho. ¿Pero ¿con qué edad? Madre mía. Pues no deben ser muy mayores, No. pero que los chavales se lo En plan, gozaban. en plan, con 3 Ojo. años, con unos cascos el niño ahí. Mi amigo Miriam, o sea, mi amiga Miriam y Romero han tenido una hija hace poco que tiene 6 meses, la hija de Miriam y de Romero, y la madre se lo pone mientras están en casa, está con la baja de maternidad, y la niña los escucha. Bueno, yo creo que la niña todavía no habrá interiorizado la influencia Pero de de Lenin repente en que el siglo empiece XX. a hablar Claro, y empieza a soltar términos de- políticos, claro. ¿sabes? La, Antes de la mamá y revolución papá, cultural. Claro, Eso es. exactamente. Bueno, Todo eso sí. como decía Thomas Jefferson, Estamos fabricando nuevos Autogobierno, oyentes. tierra, religión. Pues temo casi lo peor con la generación nueva que venga escuchando nuestros podcasts. Pues nada, que esto ha sido un poco el origen de esa independencia en términos geopolíticos de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Blas, por contárnoslo. gracias chicos. Y muchísimas gracias, Eduardo. A ti, Fernando. Me ha molado muchísimo, o sea, me ha gustado mucho. Has sudado mucho, se te ve intenso O sea, la ahora temperatura. necesito salir al aire Hay acondicionado. que Claro. hacer un podcast sobre la Antártida o el Ártico para que sea que sea Sentirnos solamente por la influencia, fresquitos. digamos, mental, ya nos vayamos a un sitio un poco Pues más no, fresquito. tranquilo, sí. Pues nada, que muchísimas gracias a los dos y también a ti que nos has aguantado, ya digo, creo que es hora y media en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music o si nos has visto también desde YouTube, que también hay mucha gente que nos ve desde YouTube. Y nada, que este es el 4 de julio. También un saludo a si hay estadounidenses que nos escuchan, que hay gente con doble nacionalidad God y demás. bless America. Pues para ti. No tenemos ni una Pa' bandera ti. ni nada. Ahora, macho. Ya. claro, ponemos el himno. Teníamos el vinilo de Bruce Springsteen y nos lo hemos dejado Y te lo has fuera. dejado. Yo he caído Madre al mía. principio, digo, no hemos metido el vinilo de Bruce. Pero bueno. Mira, yo voy a recomendar 2 libros. Ay, es al verdad, final, Fernando. Al final. Voy a recomendar 2 libros. Así consigo que la gente lo escuche hasta el final del episodio. Este es Breve Historia de Estados Unidos, que es de Carlos Sanz Díaz, que lo edita Catarata. Pero a mí el que más me gustó, que Es no tengo más aquí… o menos breve que este podcast, porque el podcast ha sido largo. Yo creo que el podcast es más largo que este libro. El que me gustó mucho es Una historia de Estados Unidos, de Aurora Bosch, que va del origen hasta 1945. Es bastante más gordo que este, creo que es de crítica, pero no lo sé muy bien, lo digo así de memoria. Yo me lo leí en su día y me gustó mucho, o sea que si lo tienes por ahí, consíguelo porque, ya digo, es una lectura muy decente. Y nada, eso, ya está. No sé con qué vendremos la semana que viene, ya vienen cosas veraniegas, en nada tendremos los Juegos Olímpicos, pero bueno, Sí, sí. que a ti te esperaremos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.